Bueno, vamos a empezar ya con la tertulia. Vamos a hablar un poquito vamos a hablar de lo que viene y de lo que ha pasado, ¿no? De lo que viene, que es la Champions, y de lo que ha pasado en el fin de semana, ¿no? Em, no sé si con lo que ha pasado, José Orfeone, es para el madridismo para ser optimista, ¿no? No sé qué sensaciones tenéis. Era una prueba importante la del Villarreal y yo creo que la ha aprobado con nota, pero no sé cuál es vuestra visión. Orfeo, si quieres, empieza tú. Bueno, sí, bueno, yo creo que la aprobó con nota porque, bueno, porque es uno de los campos difíciles, ¿no? El Villarreal está también ahí arriba, aunque quizás ahora no esté en el momento más fino, pero lo que sí vimos por parte del Madrid fue un Madrid muy sólido, ¿no? Sobre todo, evidentemente que aprovechó sus oportunidades, pero sobre todo sólido, jugando bastante como equipo y sin demasiados sobresaltos. Y eso en la cerámica, pues bueno, pues es como tú has dicho, pasar con nota, ¿no? Mm. Si juntamos ese partido junto al del Mónaco, pese al que a que el Mónaco, bueno, por lo menos defensivamente fue un equipo un poco naif, ¿no? Un poco infantil, pero bueno, marcar 6 goles en Champions, sea quien sea, no es nada fácil, ¿no? Hay que estar bien metido dentro del partido, hay que estar motivado hasta el final, tenso. Y yo creo que esos dos partidos juntos, pues bueno, pues parece que significan un cambio de tendencia, pero vamos a necesitar un poquito más de perspectiva para ver si es así, ¿no? Vamos a ver hoy en Lisboa, tampoco el Benfica está en su mejor momento, pero al estar tan necesitado, pues bueno, pues también es un partido que hay que pasar y a partir de ahí ver, quizás tener un poquito más de perspectiva, pero bueno, la realidad es que el Madrid prácticamente, si no salvo accidente, tiene hecho estar en el top 8, algo que va a ser complicado para el Atlético y que incluso el Barça tiene que ponerse para estar y está a un punto en la liga, ¿no? Bueno, pues digamos que los dos títulos más importantes para los equipos grandes los está disputando y ahora lo que hay que ver es si eso que vimos en la cerámica y ante el Mónaco pues se convierte ya un poco en una tendencia. Eh, Orfeo, al loro, que no estamos tan mal. No estamos tan mal. Y no, algo ha tocado Arbeloa, es cierto. Mira que yo desde el principio nunca he estado con el técnico porque pensaba que le había llegado demasiado pronto esta oportunidad y que tampoco es Zidane. Pero bueno, pero es cierto que ayer en el entrenamiento aquí en Portugal ves a los jugadores, ves las caras y se respira otro ambiente, se respira otra cosa. Y esto me da la razón en que yo creo que los jugadores del Real Madrid pues no estaban a gusto con Xabi Alonso y cuando no estás a gusto con una persona pues no trabajas como debes. Y ahora que están con Arbeloa, que por lo visto o les cae mejor o les pide menos cosas o cualquier cosa, los jugadores van todos a una. También yo creo que no son tontos y ellos saben que los próximos señalados son ellos. Son bueno, ellos, ya es lo decir, fueron, José, ya lo fueron. sí, sí, ya empezaron. Sí, Ya sí, el sí. día de la pitada ya se les señaló a ellos y no iba a ellos y al presidente y no iba precisamente a Xavi Alonso. Al contrario, yo creo que la pitada vino provocada por el cese de Xavi Alonso porque la afición consideraba que el problema no era Xavi Alonso y sí los jugadores. O sea que... Claro, sí, sí, desde luego, ¿no? Desde luego pero los futbolistas no son tontos y saben que, oye, que no se pueden permitir tampoco mucha más dejadez en ese sentido. Pero lo que he dicho, que al loro que no estamos tan mal, que un puntito del Barça, que la Champions vas a entrar entre los 8 primeros, salvo desastre hoy, y se respira otro ambiente, sí, eso tengo que decirlo, de haber ido a ruedas de prensa con Arbeloa, de haber estado en entrenamientos con Xavi, algo se nota. Tengo que decirte que algo se nota Claro, en que están unidos, ¿eh? claro, claro, pero tú decías, bueno, algo se nota así la mano ya de Álvaro. Yo creo que sí, que evidentemente pues empieza a notarse algo, pero yo creo que Onésimo lo que más ha influido es la actitud de los jugadores. O sea, en este sentido, yo creo que la pitada del Bernabéu fue un primer aviso. Y los jugadores eran conscientes que a la segunda los mandaban a los corrales, o sea, si seguían en la misma actitud, porque tampoco ha tenido mucho tiempo, sí, algún matiz seguro que ha hecho, no sé si lo has podido apreciar en el planteamiento táctico de Villarreal y en el partido ante el Mónaco, One, pero es que tiene poco tiempo todavía Álvaro para tácticamente aportar muchas cosas.
Claro, yo estoy un poco en la idea de que al final cuando pasa esto hay que normalizarlo porque no solo pasa en el Real Madrid. Es verdad que lo que es el bombo y todo lo que tienen estos equipos es diferente, pero en todos los equipos cuando hay un cambio de entrenador ahí se cambian cosas, los jugadores, bueno, vuelven a resetear, vuelven a empezar, pero yo estoy convencido que, a ver, a mí me gustó el Real Madrid porque en Villarreal, por el escenario, por el momento y porque fue muy equipo, no necesitó de la mejor versión de ninguno. Sí, pero sí dio la sensación de que a un gran equipo como el Villarreal, que sobre todo en ataque es un equipo muy complicado, apenas le dio opciones. Y eso es victoria, digamos, de equipo. Eso es lo que los entrenadores valoramos, ¿no? Que cuando tu equipo tampoco... Porque dime un jugador que se saliera ese partido, yo creo que no. Pero el equipo dio muy buena sensación, incluso Mbappé al final hace gol de esa jugada, de ese rechace, luego de penalti, bueno. Pero es verdad que siempre está, tener un jugador de esos que te garantiza gol, obviamente te acerca mucho a los objetivos, pero lo otro yo lo normalito porque pasa siempre y lo que sí creo, y ahí estoy contigo, que los jugadores, yo me atrevería a decir, esto por supuesto no es información, pero es lo que te da la experiencia tanto de jugador como de entrenador, que se juntaron y dijeron, oye, que ahora ya, que esto o espabilamos o nos juntamos o miro para el lado y aunque no me caiga muy bien el que está, es el que está y a muerte con él. Hablo entre ellos, no hablo del entrenador ni de Álvaro Sí. ni de Xavi. Seguro. Pero si todo lo que podía haber entre ellos que les distanciara, cuando estás en este tipo de situaciones y ya ves que se complica mucho, te hace a la fuerza, por decirlo así, unirte. Yo, sin saberlo, creo que habrá habido alguna reunión, capitanes y plantillas solos, que para mí, lo dije ya en otra tertulia, creo que es bueno. Incluso yo, cuando estoy en equipos, incito a mis jugadores que hagan cosas ellos solos y porque creo que al final nosotros mandamos el mensaje y la forma y la manera y ayudamos o intentamos ayudar. Hay veces que la ayuda, cuando vienes a casa y dices, oye, he ayudado poco por los cambios, por cosas, ¿no? Porque los entrenadores obviamente también hacemos nuestro análisis y ves que hay veces que no aportas, no lo pero hay veces que no estás acertado. Pero yo creo que es un tema de jugadores que se han juntado y han visto que da igual y que, por poner un ejemplo, que Bellingham corre mucho, pero como corra solo, corre mal, que es lo que pues, ha pasado en varias fases de esta temporada. Hay que correr juntos y ir juntos y saber a lo que se juega juntos. Luego el talento lo tienen, eso lo sabíamos. Es verdad que sigue con ciertas bajas en defensa, pero de mediocampo para adelante este Real Madrid, cuando están todos, es que es un equipo que es muy sólido, muy bueno. Por suerte, por desgracia, el Madrid funciona distinto al resto de clubes y en el entrenador es un actor secundario. Es decir, nos hemos empeñado en pensar que eso podía cambiar con Xabi Alonso, que es un perfil de técnico muy distinto, pero el Madrid funciona de otra manera y Arbeloa es uno más que está ahí. De hecho, a veces ayer lo estaba viendo entrenar y no me daba cuenta si era un jugador o era el entrenador. Y creo que él eso lo entendió muy bien. Decía, oye, mira, yo aquí soy uno más, no soy más que vosotros. Y en el Real Madrid, pues la cosa funciona así. Un técnico tiene que estar para que sume, pero no para que ordene. Y a muchos no les gustará esto, no les gustará. A muchos espectadores dirán, no, yo quiero un entrenador que ponga aquí mano dura y que... Pero no funciona. En el Real Madrid eso... El entrenador es una persona que está ahí. Pero, Padilla, que es que... One, toca un momento el cable, a ver si, aun a riesgo de que te vuelvas a desconectar, que petardea un poquito. Es simplemente a ver ahora. Vale, a ver si, no sé. Ahora. No, le iba a decir que lo de la mano dura es una gran mentira. Que Mourinho, que tenía mano dura, Mourinho se lleva con los jugadores espectacular, claro. Y tú lo sabes, sí. Espectacular. Una cosa es lo que de puertas hacia afuera y otra cosa es de puertas hacia afuera. De hecho, la gran virtud de Mourinho es lo que dice Arbeloa de él. Que les mete, como metió aquel Inter, a jugadores que les sabe llegar y cuando tú sabes llegar, y hay muchas maneras de llegar.
El entrenador está para eso, muchas maneras de llegar. Pero es verdad que estando contigo, y lo decimos siempre, que son los futbolistas, pero el entrenador al final tiene que ver, como el presidente tiene que ver, en un club, y cuanto más grande, mejor. Es verdad que el Real Madrid, por historia, le van mejor los entrenadores más tranquilos, que tengan buena gestión, Zidane, Del Bosque, ¿no? Gente que sabe, pero al final casi todos los entrenadores sabemos que estamos en manos de los futbolistas, entonces tenemos que dentro de un orden, el orden sí es importante, hacerles disfrutar, que vengan, que estén bien, que se sientan protegidos, que se sientan importantes, ojo que es muy importante eso, no tirar solo de 11 o 12, tirar de la plantilla. Yo para mí creo que eso es una de las bases en estos equipos, que estás obligado a ganar y que estás obligado a tener varios planes, porque lesiones, aparte aquí da igual, te lesiones, tengas 7, tengas 8, tienes que ganar en Lisboa. Y después de Lisboa vas a tener que ganar el siguiente. Y luego el siguiente. Y para conseguir eso necesitas al mayor número de futbolistas. Entonces, bueno, el inicio siempre es relativamente fácil para el entrenador que viene, porque cambias dinámicas. Por poco que cambies, el jugador ya tiene esa mente de ser positivo. Ahora hay que mantenerlo, obviamente, en el tiempo, porque esto, como dice Ciro, y yo creo que es verdad, no ha habido mucho tiempo. Y si te fijas, por los 11 y por los cambios, Arbeloa, pues es lo que decíamos aquí muchas veces, es que casi siempre juegan los mismos, y porque es que Vinicius va a jugar, es que Bellingham va a jugar, y ha hecho un poco lo mismo, que no nos engañemos, el lateral derecho, Valverde. Incluso ha metido a Camavinga, lateral izquierdo, o sea que en ese sentido lo que cambia es lo mental, no cambia lo estructural ni en tema de decisiones. Orfeo, que no te he escuchado a ti hablando de todo eso. Bueno, a mí me resultó muy significativa una declaración que hizo Álvaro después del partido en la Cerámica, cuando dijo: no puedo ir contra la naturaleza de los jugadores, ¿no? Bueno, eso tiene mucho de sensatez, ¿no? Tú juegas un poco en virtud de las características de los jugadores que tiene, y los del Madrid, pues los que les gusta es correr al espacio, son jugadores letales ahí. Pero yo creo que también tiene algo de capitulación como entrenador, como diciendo: aquí no puedo hacer otra cosa, ¿no? No puedo poner mi sello, ¿no? Bueno, no puedo crear un equipo, digamos, de autor, de entrenador. Como quiso hacer Alonso, hay un vamos. poco, claro, un poco como quiso hacer Alonso. Yo creo que la apuesta por Alonso era la del mejor entrenador del mercado, hablando de entrenador emergente de quizás las 2 últimas temporadas, y llegaba un poco también para transformar un poco, futbolísticamente al Madrid, ¿no? Bueno, y eso ha fracasado. Yo creo que eso no solo fracasa porque en el Madrid eso no se puede hacer. Yo creo que hay algo de química personal del entrenador que en el vestuario con los jugadores no funcionó. Pudo ser un problema de comunicación, pudo ser un problema de... Bueno, algo pasó, un problema de conexión, un problema de algo que se corrompió. Yo creo que el club tampoco, cuando la crisis de Vinicius en el Clásico, yo creo que tampoco le ayudó al entrenador, y todo eso desembocó pues en una falta de conexión que la llegada de Arbeloa parece que ha reactivado, ¿no? Y los jugadores se han puesto en el tema, ¿no? Esto nos devuelve al Madrid de siempre, ¿no? Un Madrid muy jerárquico de jugadores, muy capaz de ganarte cualquier partido, muy capaz de pasar de 0 a 100, pero me temo que también posiblemente un Madrid irregular, ¿no? Y esta es un poco la historia reciente, sobre todo la historia del Madrid de Florentino, que ha sido un Madrid triunfal, muy ganador, con muchas Champions, pero proporcionalmente con pocas ligas, ¿no? Porque para la liga, que es el torneo de la regularidad, pues necesitas no vivir un poco en un diente de sierra, ¿no? Yo creo que ahora el objetivo de Arbeloa, vamos a ver un Madrid más a lo Ancelotti, por así decirlo, en mi opinión. Y creo que para que eso le funcione, lo que tiene que amarrar bien es la seguridad defensiva, ¿no? Tiene muchas bajas en esa zona, pero yo creo que es donde más tiene que trabajar. Si consigue parar un poco la hemorragia que el Madrid ha tenido defensivamente en algunos partidos,
pues con un Vinicius y con un Mbappé activados, yo creo que el Madrid saldrá adelante y seguramente podrá ganar cosas. La faena es que ya en enero, perdón, Ciro, en enero sí. no se va a fichar. Ayer aquí había muchos pesos pesados del Madrid, estaba José Ángel Sánchez, estaba Juni Calafat, estaba Solari, y han detectado que evidentemente en defensa estamos en cuadro. El problema es que no hay nada que se pueda fichar en enero y hay que salvar la temporada como sea y con los que están. O sea, eso es pero el Real Madrid ya tiene decidido que en verano acudirá al mercado de fichajes por un defensa, porque es necesario. El problema, que quedan 5 meses de temporada, que la Liga la puedes ganar o la puedes perder, pero estás ahí, estás a un punto, y la Champions pues es una lotería, porque a veces la gana no siempre es que mejor está. Entonces, yo creo, Ciro, que este Madrid puede ganar algo este año con Arbeloa, pero sigo pensando que no sé si Arbeloa sería el entrenador de continuidad. Es decir, si tú ganas la Liga, ¿te vale para seguir la temporada que viene como entrenador? ¿Se buscaría otra apuesta como Klopp si desea volver? Esa es mi gran duda, que si el proyecto tiene continuidad, en caso de que tú ganes, por ejemplo, la Liga, ya no te digo la Champions. A mí lo que me preocupa de lo que estás diciendo, José Padilla, es de que no se plantean fichar ahora a nadie y que sí en verano sí que van a ir al mercado a buscar, por ejemplo, un central. Es que parece que aquello que se nos había vendido de que Joan Martínez puede ser un central de futuro, que a los chavales que hay en la cantera pues hay de 3 o 4 aprovechables, a lo que se ve, porque no viajan ni cuando, pues por ejemplo, en el puesto de central, ahora pues Rüdiger no está disponible, Militao no está disponible. Y es que ya no es que no tengan una mínima oportunidad, es que no van ni convocados algunos de los canteranos de los que hablábamos o de los que se hablaban maravillas. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que realmente cuando decíamos que por qué Alonso no apostaba por la gente de la cantera, y se lo decíamos también a Ancelotti, pues la explicación parece que está ahí, ¿no? O sea, porque no se prueban a ninguno de ellos. Y yo siempre digo lo mismo, que a los canteranos hay que aprovecharlos en caso de necesidad, o hay que darles la oportunidad en caso de necesidad. Bueno, más necesidad que está teniendo el Madrid en algunos puestos durante esta temporada, pues no puede haber. Y pues, por ejemplo, Álvaro prefiere poner a Camavinga de lateral izquierdo, igual que hizo Ancelotti. En el lateral derecho, Arbeloa pues ha puesto a Valverde, igual que lo hizo en su momento a Xabi Alonso. En el puesto de central, al igual que hizo Ancelotti, Tchouaméni, Alonso también lo ha utilizado de central. Es decir, que quizás lo preocupante, Orfeo, One y José, es de que en la cantera no hay esos jugadores como sí tiene el Barcelona para jugar en el primer equipo, ¿no? No sé. O Bueno, igual la exigencia es mayor, no, es que no lo sé. Bueno, yo creo que también hay como una menor, como que esa transición está menos engrasada en el Madrid y luego que tú llegas como entrenador interino en un momento de urgencia y veterano, quiero decir. La apuesta por la cantera siempre, yo creo que implica dos cosas. Implica riesgo, pero implica sobre todo creer que ese es un camino, ¿no? Y tenerlo claro el entrenador y tenerlo claro el club y que eso esté engrasado. Es decir, yo creo que el Barcelona lo que ha conseguido, también es cierto que el Barcelona, no seamos un poco, tampoco nos engañemos a veces, ¿no? Pero tira mucho de la cantera, pero también tira más en momentos de crisis económica, ¿no? Acelera un poco las promociones de los jugadores. A veces las canteras necesitan crisis. No tienes para fichar o tal y empiezas a subir chicos del filial, ¿no? Yo recuerdo siempre lo que me dice Michel, ¿no? Si no hubiera sido por la crisis económica que atravesaba el Madrid, la Quinta del Buitre no habría subido de la manera en la que subió, ¿no? Tan de pronto. Por lo tanto, el Madrid no atraviesa crisis económicas desde que Florentino llegó a la presidencia, es decir, hace ya prácticamente 25 años, un cuarto de siglo. Ha tenido siempre disponibilidad para hacer algunos de los fichajes más importantes y en su tiempo fichajes récord del mercado, con lo cual para que la cantera en esa situación realmente promocione, yo creo que tiene que haber una
no sé cómo decirlo, un principio del propio club, ¿no? Y que al entrenador que llega se le diga, oye, aquí aparte de fichar, de tener este tipo de proyecto, queremos que generalmente haya jugadores de la cantera entrando en el primer equipo, que esto esté engrasado y que esto sea una dinámica permanente, ¿no? Yo creo que también falta un poco eso en el club, ¿no? Entonces el entrenador que llega mira a sus jugadores veteranos, las grandes inversiones del club, y yo creo que cuesta más que el jugador suba, porque mira, yo he hablado incluso muchas veces con algunas personas de la cantera del Barça que conozco por el tiempo que trabajé allí, ¿no? Los clásicos y luego el propio Roura cuando estuvo, ¿no? Que fue el que captó a Lamine Yamal y a todos estos chicos, Cubarsí, los actuales. Y a veces he hablado con él y le he dicho, oye, ¿en el Madrid qué pasa? Y dice, no lo sé. Todos dicen, porque nosotros sabemos los jugadores que tenemos aquí, sabemos los jugadores que tiene el Atlético, sabemos los jugadores que tiene el Madrid en categorías inferiores. Y dice, hombre, y más allá de que te aparezca un Lamine Yamal, que eso es una cosa pues única, ¿no? Dice, pues en la cantera del Madrid hay jugadores de tanta calidad como tenemos en la nuestra. Dice, no hay una grandísima diferencia, es más un tema de confianza, de tradición de club, de voluntad del primer entrenador. Yo creo que ahí todo eso se mezcla un poco, ¿no? Y si os fijáis en el Villarreal, por ejemplo, que es un club pues que no tiene la dimensión del Madrid, pero que tiene su propia residencia, que tiene en el Villarreal vamos viendo jugadores de cantera, ¿no? Ahora este chico Navarro, y también es un club que ficha, pero eso lo tiene como un poquito engrasado, en su momento Bruno. Es decir, tú vas viendo chicos que van subiendo de su propia academia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también, ahí realmente el club tendría que trazar una línea y decir, oye, a partir de ahora queremos que esto se visualice, que esto esté engrasado y que vayan yendo hacia arriba. Y luego está la motivación del jugador. Tú eres jugador del juvenil del Barça, del primer juvenil, que más o menos es el peldaño que ya cuando pasas al filial y tal, ya crees que puedes llegar. Y tú entrenas pensando que un día podrás jugar en el primer equipo. Tú eres juvenil del Madrid y piensas que vas a ser jugador de primera división, pero lo de jugar en el primer equipo del Madrid lo ves muy lejos, ¿no? Porque no ves... Sí, pero no centremos esto en el debate de la cantera, porque a ver, que los canteranos no tienen que sacar al Real Madrid. Pero Padilla, pero yo estoy preguntando de que la realidad... Que podría jugar alguno, alguno en vez de Álava, por ejemplo. Mira, Padilla, en el filial, yo creo que en el filial en el que jugó Arbeloa, cuando estaba en el Madrid, Arbeloa se tuvo que ir para volver al Madrid. Esa es otra cosa que conviene recordar. Se fue al Deportivo, sí. Luego al Liverpool, luego tal, y luego vuelve al Madrid. Pero en aquel filial estaban, además de Arbeloa, jugó Felipe Luis, jugó Soldado, jugó Juan Mata, ¿cómo se llamaba? El que se fue y luego volvió. Estaba Diego López, igual, que también se tuvo que ir al Villarreal Diego y a López, Sevilla. Se fue y volvió. Entonces digo, estaban jugadores que luego el mercado ha contrastado, que eran jugadores de primera de altísimo nivel. Yo no digo que alguno de ellos que sea titularísimo en el Madrid, yo no digo eso, que el hombre está en la plantilla, pues como han estado Nacho muchos años, pues como en el Barça ha estado Sergi Roberto, es decir, no necesita ser Lamine Yamal para tener un papel que poder ejercer en el primer equipo. Yo creo que en el Madrid falta un poco debate interno y voluntad de que eso realmente esté más engrasado. Estoy seguro de que si mañana aparece un jugador de una calidad exorbitante en el filial del Madrid, subirá al primer equipo. Pero bueno, luego hay otros jugadores que a lo mejor necesitan más tiempo, no sé. Creo, ¿eh? One, ¿tú cómo lo ves? Yo no sé si Marcos Llorente podría haber estado en la plantilla del Madrid más tiempo haciendo un papel. Mira, es que esto es, como siempre Orfeo, está muy bien, es verdad. Y yo me acuerdo aquí el Castilla, que el Castilla ha tenido equipazos en muchas fases. Claro, pero tienes que poner, a la vez que eso, quién estaba en el primer equipo. Quiero decir, cuando Arbeloa estaba ahí... pero si ¿quién era el delantero del Madrid? ¿Quién era el delantero del Madrid? Sí, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. O Raúl. O Cristiano, o Benzema, o Raúl. O, quiero decir, mira, los entrenadores tenemos dos cosas. Una máxima siempre. Ya sabemos que somos como los árbitros para mucha gente, un mal necesario el entrenador, ¿no? Pues ya, si somos entrenadores porque no podemos seguir siendo futbolistas, si no, vamos, ni lo soñábamos. O yo por lo menos, y creo que el 90%. Entonces, y más en estos equipos, en todos los equipos. Dos máximas. Una, tiene que jugar el mejor, el que tú creas que sea el mejor. Te puedes equivocar, pero el que tú creas que sea el mejor.
Y 2, en igualdad de más o menos, siempre pones al más joven. Siempre. Vale. Esa es la... en igualdad. Si no pones al mejor. ¿Por qué ahora el Real Madrid? Esa es la... eso, digamos, desde el punto de vista técnico. Luego, lo del Madrid y el Barcelona, para mí hay una explicación futbolística. Y es que es la manera de jugar de los dos equipos, tienen más facilidad. Lamine llama la parte, ¿eh? Hablamos de... de jugadores, va a jugar donde sea. De jugadores de Cazador, que van a ser muy buenos. Sí, eso es Casado, pues Bernal, pues todo este tipo de... Cubarsí, este tipo de futbolistas, ¿no? Tienen la ventaja de que en el Barça... pones a uno por unas circunstancias, claro, y ellos están acostumbrados. Claro, si yo soy Cubarsí, juego bien en el filial del Barça y tengo por delante a Pepito, pues imagínate si con eso, si encima tengo por delante a De Jong, a Pedri, a Lamine y a Lewandowski. Quiero decir, ¿no? Yo voy a hacer lo mío y encima digamos que estoy mejor rodeado. En el Madrid cuesta más, porque en el Madrid tienes que ser tú. El Madrid, el día que juegas en el Real Madrid, un canterano, no tiene ni que empatar. O sea, si empata, va a volver al filial. Tiene que ser el mejor. O sea, tiene que hacer un... ¿Dónde debutó Raúl? En Cádiz fue, ¿no? Me recuerdo. En Zaragoza. O en Zaragoza. Tiene que hacer algo que digan... Incluso así te cuesta, porque fíjate, por ejemplo, Gonzalo lo ha hecho, ¿no? Gonzalo ha hecho un Mundial de Club, ha tenido una aparición, digamos, de esas estelares, fulgurantes. Y tiene que ser de uno en uno, si no el Madrid hace otra cosa. El Madrid, para llegar a su primer equipo, hace lo que has dicho tú, que es lo que yo creo que yo haría en este mercado. Tiene tan buenos jugadores que los tiene que en el filial no van a jugar en el primer equipo, los manda a otros equipos y luego los recupera cuando les ve que cuando ve que los necesita y ya están mucho más hechos, ¿no? Pasó con Arbeloa, has dicho tú, pero pasó con Carvajal, Diego López, ha pasado con mucha gente, ¿no? Entonces es otra manera de afrontarlo. La inmediatez para el Real Madrid es más complicada. Ahora está Asensio, que aprovechó y el chico además ha vuelto a un buen nivel otra vez, pasó lo suyo, ¿no? Esas fases que hay que pasar cuando es jugador del Real Madrid, pero vuelve a estar ahí y yo creo que para el Madrid, y más en sus circunstancias, le está viniendo muy bien que Raúl esté muy metido, pero es que, claro, ahora sí, Arbeloa en el final dice que Cesteros es el mejor, pero va a jugar Tchouaméni. Y lo sabemos que va a jugar Tchouaméni. De hecho, ahora a Cesteros, que por cierto, el otro día estuvo el chaval, hay que ponerse en estos chavales, sí. Que hay que llevarlo muy bien. El otro día le vi jugar con el filial, en Tenerife fue, creo, y sí, en Tenerife, y claro, a los chavales esto también les afecta, ¿no? Hay que saberlos llevar en estas circunstancias. Onésimo, te voy a hacer una pregunta, porque claro, tú estás hablando muy como entrenador, yo creo, muy en términos de rendimiento, ¿no? Siempre pongo al mejor, siempre pongo tal. Un club, para mí, el que es aficionado, socio de un club, yo creo que es más cosas, ¿no? Ya sé que parece esto demagogia, que es un sentimiento y todo esto. Tú eres del Valladolid, eres aficionado del Valladolid, ¿correcto o no? Correcto. Cuando tú ves un partido del Valladolid y ves subir a un chaval del filial, ¿te reconforta, te sientes mejor, te gusta o no te gusta? ¿O te es igual? No, hombre, siempre te gusta, claro. ¿Cómo no te va a gustar? Perfecto. Claro. El otro día en el Bernabéu, cuando pita el jugador, aplaude a Gonzalo y a Asensio. Hombre, yo soy presidente y tengo que captar el mensaje. Es decir, no voy a poner a uno peor que otro que haya y tal, pero sí puedo en el club un poco dar la instrucción de que tengamos un poco de cariño y de que haya un interés especial por promocionar a chicos de la cantera, porque mi socio, que es de quien es el club no es del presidente, ni del entrenador, ni de Vinicius. El club es de los socios. Y los socios les reconforta y les apetece ver que es un debe, Orfeo, pero no es una urgencia, no sé. Es un debe, no una urgencia. Pues bueno, no una urgencia, pero yo por eso... Un debe. Es decir, yo digo, vale, bueno, pues un debe. Es que si lo analizamos todos en términos de rendimiento, cerremos la cantera y ya está. Y da todo el dinero. No, la cantera da mucho dinero. Fíjate.
me traigo uno del Olympique de Lyon. Es que un club es más cosas, en mi opinión, es más cosas. Mario Gila va a dejar 10 millones en el Madrid. Y yo he de tomar nota de que a mi socio le gusta que algún chaval de la cantera pueda ir teniendo la oportunidad. Y a veces, a lo mejor, la oportunidad con un chico de la cantera, Sí, pues tienes que tener... te voy a devolver. No, te voy a devolver la pregunta. Al mismo socio que le tienes tú ahí al lado, le dices, oye, que la cantera o Champions. El mismo socio que dices tú. ¿Qué te va a decir? No, ¿qué te va a decir? Pero, ¿Qué te va a decir? Pero se puede aspirar. Quiero decir, no, que está muy bien. Pero bueno, ¿pero qué quiere decir? Que no nos engañemos. No, la exigencia. La exigencia. Que sí, si tú haces eso, mira, me preguntas del Valladolid, te contesto. El otro día, en el partido con el Albacete, el Valladolid acaba con 6 canteranos en el campo. Con 6 de la cantera. ¿Sí? Con 5 porque expulsan a Alejo. Y palmatorio. Con 5, 6. Y perdemos. No es que palme, no palma por los chavales. Es algo bueno para el club en el futuro. ¿Qué pasa en el presente? Pues que estamos más cerca del descenso que de la promoción. Un recién descendido. Entonces, quiero decir, tú puedes hacer lo que no puedes tener es todo, ¿no? Todo. ¿Sabes? Sabes que si haces lo que tú dices, si haces lo que tú dices, sabes que la exigencia tiene que bajar. Tiene que bajar o relativizar. Pero, si yo lo entiendo. La exigencia. Pero si yo lo entiendo. Es así. Pero es así porque hay una cosa que se llama inmediatez y hay una cosa que en estos equipos sabemos que inmediatez no juega, pero está. Inmediatez no juega, pero está, ¿sabes? Sí. Y pues claro, tú eres el entrenador, quieres ver triunfar a Cesteros, no quieres poner a Cesteros y que lo vea triunfar uno que viene 3 años detrás. Pero si yo estoy de acuerdo. Hay que poner todo en la balanza. No, pero si yo estoy de acuerdo. Cada uno que opine. Pero si yo estoy de acuerdo, y yo siempre he dicho lo mismo, y sobre todo en equipos como el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O sea, los canteranos llegan fruto de la necesidad. En el caso del Barça, necesidad económica, que no tienes dinero para fichar en el mercado europeo, en el mercado mundial, jugadores que sean mejores que los que tienes en la cantera, y por eso llegan los de la cantera, por temas de lesiones, todas esas cosas. Vale. Entonces, mira, la pregunta la hace Yadi, dice, o sea, ¿no hay un canterano que sea mejor que Asensio con una fisura de tibia? Es que se está contestando, si es lo que yo estoy diciendo. Si yo entiendo que si están todos, es muy difícil que el canterano tenga oportunidad en una plantilla como el Real Madrid, que es de superélite. Si está Militao, si está Rüdiger, si está Asensio en condiciones, si está Hausen y tal, pues claro, Joan Martínez y cualquiera de estos chavales es muy difícil que tengan la oportunidad de jugar un rato. Es muy difícil, porque primero tendrán que jugar los de la cantera. Pero claro, la pregunta que hace Yadi es que puede servir para todos. O sea, no hay un canterano en el puesto de defensa central que sea mejor que Asensio, que juega con una fisura de tibia. Bueno, pues, igual Asensio ahora se ha convertido en Beckenbauer, pero hasta ahora había mucha gente que también lo discutía. O sea, entonces dices, bueno, algo pasa. A lo mejor es que no nos han vendido una película o nos hemos ilusionado con una película que no es real, que sirven para cualquier equipo, para venderlos, pero no para jugar en el Real Madrid. Bueno, pues vale, pues ya lo sabemos, perfecto. Pregunta, y luego hay otra cosa que te condiciona eso, que es cuando tú, como club, vas a fichar jugadores muy jóvenes de otros sitios para tu cantera. Es decir, porque yo ahí sí que conozco gente que se dedica a ese scouting y a captar y a ir a hablar con padres. Y bueno, claro, y tú vas a hablar con un padre, con un chico de 14 años o 13 para incorporarlo a tu cantera y demás, y estos chicos de mucho talento de esa edad los tienen controlados todos los clubes, quiero decir, el Villarreal, el Atlético, el Madrid, el Barça, sí. Decir, ahí ya no hay sorpresas. Pero claro, cuando vas a los padres a hacerles un planteamiento, pues muchos deciden que a lo mejor les conviene más el Barça, porque ven que a lo mejor la progresión va a ser mayor, es decir, que eso también luego se convierte en un problema. Es decir, aquí no nos hemos preguntado por qué Pedri se fue al Barça y no al Madrid. No, bueno, pero luego llevas 10 años sin ganar la Champions y ya está, como el Barça. No pasa nada. La exigencia de un equipo es una y la de otro es pues otro. Entonces, José, si yo no estoy aquí diciendo que haya que poner a jugadores de cantera. Yo lo que digo es la diferencia que hay y por qué no, yo creo que por qué no aparece. Entonces, lo que decía Jesús Gil, cerremos la cantera
y a invertir todo el dinero Pero en ¿por qué vas a cerrar un negocio que funciona de maravilla? ¿Por qué lo vas a cerrar? Porque no es tanto negocio, eso no es verdad. Pero eso no es Padilla, verdad. que la Eso no es cantera no verdad. está para hacer negocio. Por lo menos en Es lo que que yo además no es pienso. tanto negocio. La Ciro, cantera es que está además para no es hacer tanto jugadores negocio. para tu primer equipo. O sea, Ciro, Pero es que además no es tanto Asensio negocio. forma parte, o ¿Por qué? Gonzalo forma parte, Asensio forma parte. Carreras es un canterano aunque se lo haya fichado. Digo yo que hay gente. Pero dale, lo que me dale preocupa a mí otra. no es la Pero es tan cantera. difícil de entender. A ver, Padilla, que igual es que yo me estoy explicando No, mal. es que yo O sea, no le vuelvo doy a el peso, repetir, no le doy vuelvo a el peso que le estáis repetir. dando vosotros. Vuelvo a repetir. ¿Entiendes mi preocupación de que a lo mejor Sí. no son tan buenos los jugadores de cantera y que estábamos criticando yo el primero a Ancelotti porque no le daba oportunidades a la cantera y prefería poner, pues, como a Xavi Alonso a Carreras de central? O sea, yo la pregunta que hago, para jugar de central no hay mejor jugadores que Carreras con el rendimiento que ha dado de central, que parecía que era un jugador de tercera división. O sea, si es lo único que estoy preguntando. O sea, la pregunta que hago que te lo compro. es, ya está. O sea, es que no me vale eso de que, bueno, no, es que llevan 10 años sin ganar la Champions. Ya, bueno, perfecto, pero a lo mejor no, sí que, es verdad. pero llevan 10 años a lo mejor pasándonos la mano por la cara en el tema, con un equipo que es muy inferior, en teoría, ganándonos las ligas un año sí y otro también. Bueno, pues vale, ya. Pero si yo además yo no me quiero comparar con nadie. Si yo no me estoy comparando con nadie, yo digo, ¿qué pasa en la cantera del Real Madrid? A ver si van a tener razón los que dicen que la cantera del Real Madrid no tiene nivel para que sus jugadores jueguen en el Real Madrid. O sea, es lo único que pregunto. O sea, porque los jugadores del Madrid son mejores que los del Barça. Bellingham, Vinicius, Mbappé son mejores que los que tiene el Barça, salvo Rafinha que se escapa. No, pero lo que yo digo es que... No, Lewandowski, ¿no? Lewandowski, sí. Pero escucha un momento, que me explique, que no me dejes explicarme, coño. Un segundo, joder, es como que tú dices, mira, yo voy en el coche y digo, macho, la ventanilla, joder, no me sube o no me baja, se me ha bloqueado, pero el motor me está echando humo, que yo creo que donde hay que centrarse es en el motor que está echando humo, no que en la ventanilla no funciona. Y así veo yo el tema cantera. Bueno, hoy está nevando, Padilla, hoy casi era mejor que el motor hecho humo y que te suba la ventanilla con la que está cayendo, ¿eh? No, bueno, pero me habéis entendido que yo considero que es un aspecto que sí, que hay que mirarlo, que habrá que arreglar esa ventanilla, pero que vamos, que me parece más impresionante que Mbappé lleve 34 goles y que Vinicius, que es el segundo, lleve 7 o 6 goles. Eso sí que es un problema troncal en el Real Madrid. Que haya una diferencia tan grande entre un Mbappé y un Vinicius, un Bellingham, un Rodrigo que llevan 7, 6, 5 goles y uno lleva 34 goles. Eso sí que me parece, vamos, para llevar el coche al taller y si no debo hacerlo, pues... Padilla, igual tienes poca memoria. Eso con Cristiano Ronaldo también pasaba. O sea, había una diferencia. Se metía 25 goles y había una diferencia. 20. Mira, te quiero recordar, para que veas la diferencia que había. Que todo un Benzema, que después ha sido el máximo goleador del Real Madrid en algunas temporadas cuando se fue Cristiano, te quiero recordar que es que Mourinho le llamaba gato a Benzema. O sea, fíjate la diferencia que había. Mira, fíjate la diferencia que había entre Cristiano y el resto. O sea, si es que eso no... No, pero que era una plantilla más compensada, Ciro. Era una plantilla que todos sumaban más. Ahora mismo el que tira el carro es Mbappé y el resto pues tiene una participación. Bueno, pero entonces a lo mejor... Oye, pero a lo mejor... Precisamente es un problema de no apostar por gente de la cantera. Por ejemplo, Gonzalo ha demostrado que cada vez que sale mete gol. Bueno, pues a lo mejor esa diferencia está en porque no se apuesta por la cantera. O sea, así es lo único que estoy diciendo. Vale, pues ¿a quién sentamos esta noche? ¿A quién sentamos pero que te vuelvo a repetir, pues no lo sé, a los que no meten goles, según tú. Coño, eso, pues ahí es donde yo voy. Pensé que ahí es donde yo voy. Pues perfecto. Eso voy. Pues perfecto. O sea, tú, por esa regla de 3, tú hoy sentarías a Vinicius, entiendo, ¿no? Sí, vale, claro que sí. Perfecto, claro. Hombre, vale, ya está. Sí, aunque viene. No. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que el tema Vinicius, tú y Vinicius, es un tema enfermizo. O sea, enfermizo. O sea, tú hoy sentarías a Vinicius, porque el problema es la diferencia que hay entre los goles que mete, entre los goles que mete Mbappé
y el resto. Entonces, Claro. como no me mete, como hay esa diferencia, Pero o sea, que no es que puede ser que lleves 7 que a goles mí en eso una no me temporada preocupa. jugando Mientras todos los los minutos. meta, A mí sí me mientras los preocupa. meta Mbappé, no me preocupa. Claro. Si es que antes los metía Cristiano. Si es que antes los metía Cristiano. Y también había una diferencia abismal entre él y el resto. O sea, si además el tema es estamos desviándolo. O sea, yo digo, y me preocupa, y supongo que a la afición del Madrid también le preocupa, es que en caso de necesidad, en el Madrid se sigue sin apostar por la cantera, sin darle la oportunidad. Entonces, aquí hay un tema. O ninguno de los entrenadores es lo suficientemente valiente como para poner a los chavales jóvenes en caso de necesidad, o es que la cantera del Madrid es muy mala. Entonces, yo estoy con Orfeo. Entonces, a lo mejor habrá que plantearse, pues cerramos la cantera y ya está, fichemos. Claro, ciérrela, ya está. Como decía Jesús Gil, ciérrela. Claro. Ciérrela, pero si esto es un tema, vamos a ver, con la cantidad de scouting que hay, de filtros que se pasan, ya digo, el chico que está jugando en el juvenil del Madrid, son chicos con mucho nivel, pero con mucho nivel, o en el juvenil del Barça o en el juvenil del Atlético, digo, más allá de un Lamine Yamal. Entonces, pensar que ninguno de esos va a poder ser un jugador de los 25 o 26 que tenga el Madrid en su plantilla, pues bueno, pues a mí me parece que si no es así es que estás fracasando en la manera de trabajar, por lo tanto, ciérrala o cambia a los responsables. Esto es un tema ya digo, esto es un tema de club, no es un tema de que en el 11 tenga que haber siempre un chico de la cantera, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú fichas a un entrenador le digas, aquí el primer objetivo es ganar y ganar títulos. Y tenemos luego este tipo de principios, que es total, y queremos que haya, digamos, una dinámica que favorezca que digamos que en el primer equipo cohabiten chicos de la cantera. Luego usted decide si los pone o no, pero tú le das el mensaje. Y yo creo que con ese mensaje, pues un entrenador trabaja. A ver, esa es mi opinión. Luego llegan, como ha dicho One, los momentos extremos y hay que ganar y hay que poner al mejor y este partido hay que ganarlo y el otro no. Luego llega la realidad. Todo eso está muy bien, pero yo te jugaría, vamos, yo no soy de jugar, que si Padilla es el entrenador del Madrid, hoy juega Vinicius. Y punto. Bueno, pero si no estamos diciendo que no juega Vinicius. Fíjate, te lo digo que por la mañana Padilla está diciendo que no juega Vinicius. Si por la tarde, si ahora viene Florentino y dice Padilla, que Arbeloa se ha puesto malo, vete tú al banquillo. Vinicius juega. Sí lo pondría, pero has dicho que para mí... escúchame. Hay otra cosa, y acabo con lo de la cantera. Hay otra cosa que ahí sí que estoy contigo, que es el club. Mira, y yo creo que en equipos como el Valladolid, por ejemplo, deberíamos tenerlo, y es una propuesta que hay que fichar, hay que hacer un buen grupo y siempre tener, si no es un fracaso, chicos, pero el tercer cuarto central, por poner, que luego puede ser el primero o el segundo, pero es un chico de la cantera. Si no estamos trabajando. El tercer portero. No, que lo suele ser, pero por no firmar otro. No lo suele ser. Que sea por capacidad. Un centrocampista, un delantero, y si es posible y es una buena cantera, tienes que tener preparado uno por puesto. Pero si un club quiere hacer eso, igual solo tiene que ir a 18 fichas, por ejemplo, por poner 18 fichas profesionales. Y ya está. Entonces sí que lo puedes hacer. Acertar en esas 18 para la inmediatez, y también, porque luego los chicos son buenos, pero hay que ponerles en un buen escenario. No se les puede poner, ¿sabes? Estaremos de acuerdo, ¿no? Que hay que ponerles en una idea que funciona. Entonces, sí. Y ese es el objetivo de una dirección de cantera, debe ser el objetivo. Y ahí el club sí que tiene que tener esa propuesta. Ahora, si tú tienes eso en la cantera y haces las 25 fichas profesionales, adiós amigo, hasta la vista. Muy difícil. Tiene que salirte uno que rompa la puerta, que sea un espectáculo, que sea pues, un Lamine Yamal de un poco más abajo, ¿no? En Valladolid. O sea que, porque hay muchas veces, mira, ahora que dices tú esto, y acabo un poco, que los padres que no leen bien las situaciones, se los llevan todo, para mi gusto, se los llevan al Villarreal, y no se dan cuenta que hay otro tipo de equipos
Porque equipos, jugadores sí, muy más buenos hay pequeños. muchos. Hay otro tipo de equipos que si haces una lectura, porque vas al Villarreal y tienes a 3 o 4 muy buenos, al Barça, al Madrid, bueno, todos lo que sabemos, ¿no? Y hay que saber leer, pues mira, pues le voy a llevar pues jugadores que están saliendo, por ejemplo, ahora en el Levante, ¿no? Que está sacando chicos muy jóvenes que con 17 años ya están en el primer equipo. Y hay que saber leer ese tipo de situaciones, tirar un poquito a lo que dices. Quizás esos jugadores, si van al Madrid, serían suplentes, o no jugarían, o no darían el salto. Es verdad que en el Madrid tienes la ventaja, lo que tú has dicho, que sales del filial y vas a primera división casi seguro. Casi seguro. Esa es la ventaja que puedes tener. Bueno, es manera de leer, pero la cantera no se puede cerrar nunca, y yo estoy con que cómo vas a cerrar la cantera, y que el Madrid, claro que no es un negocio, pero tú sabes que la cantidad de jugadores, muy difícil que el Madrid juegue contra un equipo que no tenga un Sí, es un una excanterano exageración suyo. lo que decimos, Muy One, difícil. Orfeo y yo. No, es que eso Es no una lo permitiría exageración. yo. Voy a Valdebebas a la rotonda y no os dejo pasar. Si decís esas cosas raras a la gente. Evidentemente, yo A nunca ver, diría. yo creo que eso, que hay que tener una voluntad de club, que eso sea uno de los principios del club. Luego ya el entrenador decide. A ver, One, cuando tú jugaste en el Barça con el Flaco y yo iba a hacer vestuarios y tenía pelo, el Flaco es uno de los primeros entrenadores que empieza a tener siempre jugadores del filial entrenando con el primer equipo y los va rotando. Siempre tenía población del filial entrenando con el primer equipo. 1, 2, aceleraba a la gente que tenía que subir, Guillermo Amor en su momento, más jóvenes, siempre tenía gente. Unos le funcionaban y otros no. Pero si no los tienes ahí entrenando en el día a día, tampoco te vas a dar cuenta, tampoco los vas a poder pero es testar. que Cruyff en aquella época era diferente, era un genio, era otra cosa, y tenía siempre jugadores de la cantera. ¿Pero por qué, Orfeo? Siempre, ¿Por qué? siempre, Tú sabes cómo hacíamos la pretemporada, ¿no? Sí, empezábamos con 3 en sesiones. Holanda, empezábamos con 3 sesiones. A los 2 días ya no quitaba una de la mañana. Ya Johan era muy así. Ya quitaba una de la mañana. Y por la tarde, ¿qué había siempre? Siempre. Todos los días, partido. Partido, claro. Sí. Pelota y pelota. Partido con necesitaba un tercera jugadores, de allí. necesitaba jugadores. Claro, había que jugar 45 cada uno, o sea, necesitaba llevar gente para su manera de ver el fútbol. Él decía, que yo estoy muy de acuerdo con él, que la mejor manera de entrenar al fútbol es jugar. Que estos que dicen, pero, y tienes razón, ¿no? Tienes razón, al final luego nos quejamos del fútbol de calle. Pues es eso. Bueno, en ese momento era digamos un... Bueno, pero lo que te quiero decir, un adelantado es que a su tiempo. Sí, lo que te quiero decir, One, es que él llega al Barça y actúa casi como un manager. Y lo primero que dice es, se lo dice a Charlie, mirar en el filial y empezar a subir tíos. Es decir, Guardiola sube al primer equipo y era suplente en el filial, no jugaba. Es decir, y empieza a tener gente entrenando en el primer equipo. Y se lo dice al club y el club empieza a hacer eso, digamos, porque lo manda el que digamos, en ese momento manda sobre lo deportivo. Es decir, que tú empiezas a hacer esto en el Madrid y algún brote te saldrá bueno. Algún brote te saldrá bueno. Eso, ¿y te acuerdas de los 2 primeros años de Johan en el Barcelona? Sí, claro que me acuerdo. Sí. El gol de Alessandro en aquella copa, no ganó nada. Y bueno, eso pasa en el Madrid. Bueno, volviendo al Madrid. Venga, vamos a volver al Madrid. Le echa 3 veces. No, que soy muy pesado con la cantera, macho. Que estoy pensando, ya está, José, que sí, ya sé me he dormido yo. Sí, no sé, me he dormido esta mañana y digo, la cantera, tanto que pasa. Yo ya sé que tú prefieres ver a carreras de central. Es mejor carreras de central, o Álava, que es un jugador ya medio jubilado. Álava no. A ti no te preocupa. O Camavinga lateral. Claro, a ti no te preocupa. Sí me preocupa. Vale, pues es lo único que he planteado yo, que a mí me preocupa que no debe haber jugadores de nivel en el Real Madrid para jugar en el primer equipo. A mí eso me preocupa, porque eso te va a obligar a ir al mercado constantemente, claro. Bueno, pues ese es el tema. Sí, es lo único que he planteado. One, ¿en qué ves la mano de Álvaro en el equipo, en el poco tiempo que llevamos, las 2 semanas que llevamos? ¿Qué parte del éxito de lo que ahora estamos viviendo hay que darle a Álvaro? ¿Dónde le ves la mano? Bueno, yo no veo excesivas diferencias, sí apurando mucho, porque todavía
sigo insistiendo que es muy pronto. Sí, al final, cuando eres entrenador, por mucho eres entrenador de todos, bueno, todo el rollo este que ya sabéis, pero tu yo futbolista, y todavía cuando eres muy joven, existe, ¿no? Entonces, quiero decir, Zidane por su posición en el campo, yo por la mía, Arbeloa por la suya. Siempre en esas fases tiras un poco más, entrenas a todos, pero pues yo, por ejemplo, cuando jugaba a los jugadores individualistas, a mí me encantan, hay otra gente que no, a mí me encantan, quizá porque yo lo era. Ese es el símil, ¿no? Entonces, yo creo que Álvaro va a querer un equipo como lo que era él. Él era no era el mejor jugador de sus equipos, pero era un jugador muy necesario, porque hacía mejor a los demás, tanto en el Real Madrid como no hace falta, como en la selección, no hace falta para hacer mejor a los demás ser Pedri, porque ese solo hay uno, o ser Xavi, o ser los Xavi Alonso, gente que juega muy bien y hace jugar muy bien al resto. ¿Por qué era muy importante Arbeloa? Por el equilibrio. Él equilibraba muy bien. Desde la posición de lateral, él era muy listo, o sea, estaba siempre bien colocado. O sea, los que tenía por delante jugaban más tranquilos porque sabían que él estaba por él, con algún jugador más, evidentemente, pero quiero decir que Álvaro era un poco eso como futbolista y creo que eso lo va a tener como entrenador. Va a buscar que su equipo, y lo vimos el otro día, yo hacía tiempo que al Real Madrid no le hacía un equipo como el Villarreal, que tiene un ataque espectacular, apenas ocasiones, no recuerdo, pero no recuerdo muchas ocasiones. O sea, un equipo, yo creo que va a ser en ese sentido más equilibrado, que va a costar mucho más hacerle gol. Me da esa sensación que no se va a desordenar, que no va a ir que va a iniciarlo más desde atrás, desde tener una base, un equilibrio para que los de arriba estén más sueltos, pero mucho más protegidos, ¿no? Me da esa sensación, pero es más una sensación, sobre todo focalizándome en el partido que más importante que ha jugado, por decirlo así, que es el de Villarreal. Claro. Y la siguiente pregunta que se hace mucho el madridismo es ¿hasta cuándo va a durar esto? O sea, ¿se puede ser optimista? ¿Esto va a tener continuidad? Cuando le toque tomar decisiones, ¿lo aceptará de buen grado algunos jugadores que en la etapa de Alonso no mostraban esa, digamos, buen rollo, esa buena actitud? O sea, no sé si... Cuando venga el Arsenal vas a dar la cara, o cuando venga el Bayern de Múnich vas a estar a la altura, porque las plantillas no son muy distintas. El Madrid tiene a Mbappé, a Bellingham, a Vinicius. Por eso digo que si llega el Arsenal, Arbeloa cumplirá las expectativas. Yo creo que para la Liga sí. Creo que sí, la prueba es el pasado sábado. O sea, jugó el Madrid que viene de donde viene, atravesando una o varias crisis de juego y de resultados. Y resulta que viene el tercer clasificado en aquel momento. Bueno, no sé si en ese momento era cuarto, pero la mayoría de la temporada está en la tercera plaza, incluso con aspiraciones a haberse puesto líder, porque tenía 2 partidos menos y estaban, no sé si a 5 puntos de los primeros. Claro, para la Liga yo creo que sí le da. Yo creo que para la Champions tienen que cambiar muchas cosas y aun cambiando, yo creo que tiene muchas o algunas necesidades el Madrid para poder competir con los equipos que en estos momentos parecen favoritos para ganar la Champions. ¿Cómo lo veis? Yo vi al Arsenal el otro día un rato. Sí, yo vi al Arsenal el otro día un rato con el United. El Arsenal lo digo porque supuestamente es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Y palmó. Me refiero, Ciro, la Liga, el Madrid va a ganar todos los partidos del Bernabéu, salvo catástrofe. Y si gana el Clásico, puede ganar la Liga. Y además, yo lo dije hace ya muchos meses, yo creo que la Liga la podemos ganar cuando estábamos a 4 o 5 puntos por debajo. Pero la Champions, aunque no estemos tan bien, puede que ocurra el milagro igualmente, como ha ocurrido en otras temporadas. El problema que yo veo es que, para mí, la plantilla está descompensada. Y entonces, si bien Arteta en el Arsenal tiene las piezas que él quiere y tiene a 2 jugadores por posición
y tiene un equilibrio de plantilla, yo creo que el Madrid no lo tiene y que está muy descompensado la delantera con la defensa y ya no te digo el centro del campo. Entonces, así, pues es muy difícil. Pues a lo mejor este año la ganan la Champions porque te ha tocado un camino medio fácil y el día de la semifinal hiciste una eliminatoria redonda y ganaste la final. Pero creo que es obligatorio que este verano haya que sentarse y decir decisiones dolorosas. A ver, 1 o 2, ya no te digo Vinicius, 1 o 2 aquí en el centro del campo, un defensa, a quién podemos vender, a lo mejor me dan por este 70, por el otro 50, pero para ganar la Champions te hace falta un cambio radical. Y yo creo que Arbeloa, si toma voz ahí y el Madrid cuenta con Arbeloa, debe tomar decisiones complicadas, que ahí es cuando veremos si el vestuario está con él o no. Si hay que vender a un tío que queremos mucho, me invento, Camavinga, y que cae muy bien en el vestuario, si a Tchouaméni le va a gustar mucho, si a Mbappé no, eso es lo que yo digo, sí, lo que para mí la plantilla del Real Madrid está descompensada y así es muy difícil ganar algo, muy difícil. La Liga sí, la Liga, vamos, yo doy por hecho que la podemos ganar, pero la Champions, que es lo que nos importa a casi todos, pues lo veo difícil, viendo al Bayern, viendo al Arsenal. Bueno, yo creo que Arbeloa, que como bien decía One, lo definía como jugador, yo le recuerdo quizás de los mejores marcajes a Messi que se le han hecho, ¿no? Tanto cuando juega en el Liverpool como en el Madrid, ¿no? Pero yo creo que va a ser pragmático, es decir, va a intentar cerrar la hemorragia defensiva, que el equipo esté más compacto y teniendo muy activados a Mbappé y a Vinicius, fuego de mortero hacia adelante y gol, es decir, seguridad y gol. ¿Por qué? Porque yo creo que el Madrid, donde tiene problemas es en el tránsito por el centro del campo, ¿no? Donde, bueno, ya hemos hablado mucho que quizás le falta ahí más juego, ¿no? Lo probó Xabi Alonso con Güler, pero bueno, tampoco no, le falta quizás esa figura tan jerárquica, o quizás es que venimos de haber tenido a Modric y a Kroos y eso, pues tienes ahora esa sensación de orfandad, ¿no? Ahí en ese centro del campo. Entonces yo creo que llegando a mitad de temporada, ahora la temporada se empina y ya con 2 títulos, sobre todo la Copa, que ya no la disputas, pues va a intentar ser práctico. Yo creo que empezará por eso, por intentar tener mucha seguridad defensiva y a partir de ahí activar a sus delanteros y hacerlos correr. Así el Madrid es peligroso. Pero yo ahí, fíjate, yo creo que con ese formato, digamos, opino un poco distinto a José. Creo que eso te puede permitir en 4 buenas tardes avanzar mucho en la Champions, pero que en cambio en la Liga la falta de juego, cuando vas a tener que atacar equipos inferiores que se van a cerrar mucho detrás, que no vas a poder correr, y ahí es donde el Madrid se le han visto más dificultades para armar el ataque posicional. Creo que en la Liga a lo mejor, no digo que le vaya a costar más ganar rivales, pero se puede encontrar con más dificultades. En cambio, yo creo que lo que viene de la Champions es mejor para el Madrid, porque si te enfrentas, aunque el equipo rival esté mucho mejor que tú, puede ser un Arsenal, puede ser un PSG o no se me ocurre un Bayern, pero te va a dar espacio, te va a dar alternativas y ahí el Madrid se siente bien. Por lo tanto, si tú eres capaz de defender eso bien y correr bien a los espacios que te deje el rival, pues bueno, pues paradójicamente a lo mejor te puede ir mejor que jugar frente a un equipo muy inferior que se te va a cerrar, ¿no? No tengo tan claro que le vaya a ir mejor en la Liga que en la Champions. Es más, el Madrid de muchas Champions... Pues te lo compro, así te digo, te lo compro. Prefiero ganar la Champions que la Liga. Pero que el Barça sufrió contra el Oviedo, 45 minutitos, 0-0 y sufriendo. Sí. Bueno, claro, pero sufrió por lo mismo. Y el Oviedo hizo una gran primera parte y el Barça empezó a enderezar el partido porque tuvo errores defensivos el Oviedo, además muy claros, ¿no? Es decir, que eso se lo va a encontrar también el Madrid. Entonces, ahí a veces te puedes atascar y se te puede ir un empate son 2 puntos, no sé. Yo ahí creo que al Madrid le faltan cositas para romper a veces defensas muy cerradas atrás. En cambio, un equipo que me va a atacar, yo también te ataco. Y entonces eso sí que va a depender de tu seguridad en el centro de la defensa y de la mano de Courtois, que es como la de Santa Teresa, vamos, está incorrupta y es capaz de pararlo todo, ¿no? Hacer milagros. Así que ahí yo veo al Madrid pragmático. One, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo sabiendo que es un equipo dañado por el tema de las lesiones y bueno, lo que decimos del centro del campo, que es para otra manera de jugar, no manejar tanto, al no tener
o la idea del manejo, es que el Madrid, yo le veo que puede ganar cualquiera. Es que le veo, y luego en Champions que tiene. A ver, a partido único le puede ganar a cualquiera, pero yo. No. Y en la liga yo tiene creo que. Tiene la baza del Bernabéu. La baza del Bernabéu. Sí, bueno, ya, pero es que, oye, y los jugadores que tiene Madrid. Que voy a hacer yo de abogado del diablo. Pero lo he dicho siempre, a pesar de todo esto, veo que es un equipo que es favorito a. Candidato. Está entre los favoritos, es que siempre, eso no tengo ninguna duda por todo lo que. O sea, es que al Madrid no le borro, muy difícil que le borre, esté quien esté, de entrenador, que esté quien. Porque al final el fútbol es verdad, claro que sufres con el Barça, sufre con el Oviedo, el Madrid sufre con el Levante, pero al final ganas. No, pero si yo en la liga, por lo que tienes. Yo en la liga creo que los dos equipos van a estar cerca de los 100 puntos. O sea, si es que es muy difícil ver a Madrid o Barça. ¿Dónde van a perder? Igual no tanto, pero bueno. No tanto porque también les ves que acuérdate que el Madrid ha ido, ¿cuánto ha tenido? 4 o 5 puntos de ventaja al Barça en Liga. Sí, bueno. En una fase y luego el 4, Barça tuvo 6 o 7, o sea que le recuperó 12. O sea que los dos van los empates de Vallecas, de Girona. Los dos van perdiendo en el otro día el Barça. Sí tiene que ganar, pues tiene que ganar, pero pierde en San Sebastián. Pierde 1-0. Quiero decir, bueno, yo lo Liga voy de granjeros. Pero lo que tú vas a decir, bueno, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero luego ves la Premier, que a mí me encanta verla, y ver lo que decía Padilla, ves al Arsenal, el otro, que es un equipazo y que te saca 5 cambios de el mismo mejor nivel, ves al City, ves al Liverpool, y yo veo que Madrid y Barcelona en el mano a mano les pueden ganar perfectamente. Bueno, sí, digan lo que digan. No habrá sido en los últimos años. Claro. Bueno, no habrá sido en los dos últimos años. O sea, el año pasado el Arsenal te saca del campo y este año el Liverpool, el peor Liverpool de los últimos 15 años, te saca del campo también. No se puede. Tú estás acostumbrado a ganar No, pero es que parece mentira. El con efecto lo Bernabéu. El pádel, pero que sí. El efecto Bernabéu. Tú dices el efecto Bernabéu. Si yo con el efecto Bernabéu cuento. Importante. Pero sí. Pero también hay el efecto de jugar en campo contrario. En partidos de eliminatoria, claro. O sea, por eso digo, es eliminatoria. Oye, me encanta que lo pongáis como candidato, pero yo en estos momentos Madrid no lo veo candidato en Europa, o sea, porque sí, el efecto Bernabéu, pero el efecto Bernabéu ya lo viste el año pasado. Está muy bien el efecto Bernabéu, yo no digo que el Arsenal te metió la guantaza en la ida y en la vuelta. Le da un plus. No, es que el efecto Bernabéu me refiero que le da un plus, no te garantiza nada, pero es que no garantiza tampoco ni al Arsenal en su campo, ni al PSG, eso. A ver, pero tú ves el fútbol y aparte que luego hay que ver también cómo llegan estos equipos en la fase cuando se enfrenten, ¿no? Que será marzo, abril. Bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero yo cuando hago los balances los hago pensando que todos los equipos tienen lo mejor. El Real Madrid le va a costar porque las bajas que tiene algunas de mucha duración y no va a llegar desde fuera, no tengo, pero creo que no va a llegar, ¿no? Militao lo va a tener difícil, pues Carvajal le está costando mucho, no sé, a Alexander Arnold no sé qué le pasa, porque no aparece, ¿no? Bueno, esas bajas que además son en la misma posición. Es verdad que lo que tú decías de la cantera, sin volver, no volvemos, pero el Madrid, como tiene jugadores muy polivalentes, claro, en vez de dejar a Güler o a prescindir de Camavinga o de Marc-Antoine o de Gonzalo, pues prefiere bajar a Tchouaméni y meter uno más en medio campo, ¿no? Por eso también les cuesta un poquito más entrar a los de la cantera, a no ser que rompas la puerta, pero es que el Madrid yo le veo que en el mano a mano ahora mismo, pensando que llegan todos a un nivel aceptable, de un 80% de cada uno en adelante, de las plantillas que tienen, yo le veo candidatos que no tengo ninguna duda, Siro, no sé dónde no le ves tú. No, a ver. No, si es que no le vea. Yo no, ¿por qué no lo veo? No, Siro ha dicho que no le ve. No, yo no lo veo. No, yo en Europa no lo veo. Entre los tres primeros no está claro. No. O sea, bueno, candidato, ¿qué es ser candidato? ¿Estar entre los 8 aspirantes a ser campeón? Sí. Pues sí, claro. Pero una cosa es candidato y eso es favorito.
O sea, el favoritismo ¿Y se tú reparte ves más. muy superior al Arsenal que al Madrid, mucho más favorito? Yo sí, lo veo muy, Ahora yo mismo, veo pues, por delante. Y pues veo, ese es donde diferimos. y al Yo Bayern, no, y yo al no lo veo Bayern de tan- Múnich lo veo también. Incluso te diría que el Tampoco. City, sin estar en su mejor El momento. City, Sí, hasta el ¿cuánto hace City. cuánto hace que no ves un partido del City? No, sí. Sí, pero que son Que no, momentos, Sone. que no es Son el, que momentos no de es la el temporada, ¿eh? Intercity, que es el Manchester No. City. Sí, A ver que si estás viendo al sí. Intercity. Que sí. Pero, oye, No estás de acuerdo conmigo, no estoy de acuerdo, la plantilla está descompensada en que el Arsenal, el Bayern, en que el City tienen plantillas que te pueden ayudar a llegar lejos en Europa. O sea, yo creo que el Madrid tiene un Ferrari en la delantera, pero atrás vamos con otras marcas, que no quiero decir. es decir, Entonces, One, yo te digo, por ejemplo, y yo al principio de temporada, si estuvieran todos cuando estaban todos recuperados, yo hubiera dicho que la plantilla del Madrid es mejor que la del Barça. Pero ahora, sí. con la cantidad de lesiones que tiene el Madrid, sobre todo en el tema defensivo y todo esto, y después viendo que en el centro del campo hay jugadores que no se han adaptado a esa posición de centrocampista organizador, o sea, es que yo pongo al Barça por delante del Madrid en la Champions. O sea, lo pongo por delante del Madrid en la Champions. Entonces dices, bueno, candidatos, sí, hombre, si tú me dices, ¿está entre los 8 que pueden ganar la Champions? Sí. Pero ¿está entre los 4 favoritos para ganar la Champions? Yo te digo que no. Yo te digo por A ver, juego, yo, por todo, por plantilla, por muchas cosas, por rendimiento. O sea, es que no lo veo. No lo veo. a mí, hombre, yo creo que sí puedo estar un poco de acuerdo con One, ¿no? El Madrid es candidato, generalmente el Sí, Madrid es hombre, claro, candidato siempre, candidato sí. por su tradición. Ahora, yo creo que hay una evidencia un poco en la línea de lo que dice Padilla, ¿no? Desde que el Madrid inicia este periodo conquistador de Champions, que es desde la final de Lisboa, más o menos, estamos hablando de 2014, ¿no? Ya son 12 años, ¿no? Yo creo que en esos 12 años, o de esos 12 años, hoy el Madrid tiene la peor plantilla de esos 12 años. Esa es mi opinión. No digo que sea una mala plantilla, ¿eh? Digo la peor plantilla. Es decir, bueno, ya no quiero recordar Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Kroos, Modric. Bueno, es que el Madrid ha tenido a la vez a Cristiano, Benzema, Di María. Nos hemos olvidado de Di María, que es que ha tenido los jugadores. Entonces, ahora, esa categoría, Vinicius, Mbappé, empieza a tirar para atrás y llego a Courtois. Como mucho te pego Valverde, que no sé si sería titular en aquellos equipos. Por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo. En mi opinión, no estamos hablando de lo mismo. Ahora, dicho esto, el Madrid tiene una plantilla, o Bellingham, el Madrid tiene una plantilla y puede ser candidato, sí, puede serlo, pero le han de salir las cosas muy bien, ¿eh? Y sobre todo le han de salir muy bien defensivamente, que no tiene problemas. Pero a mí la plantilla del Madrid me parece que ha dicho José, Ferrari delante, no por más tantuono, con perdón, que todavía tengo que ver dónde está ese gran fichaje, me lo parece por Vinicius, Mbappé, Courtois, Bellingham en medio y lo demás, pues ya veremos. Con sinceridad, por eso que si este año no se gana, que no se puede ganar la Champions todos los años, no se gana, pero caes pronto o la Liga se te escapa por 4 puntos, que digo yo que será el momento de sentarse y decir, oye, que a lo mejor no hay que tener tanto arriba y vamos a invertir en otros sitios, que aquí hay un desequilibrio que se nota. Es que yo no sé si es que lo veo muy claro eso, por eso digo, no, es que los canteranos, sí, hombre, que estará muy bien subir a Thiago Pitals y a Fortea o el que sea, estará muy bien. No, si esos han desaparecido ya de la ecuación. No, o sea, vale, pues mira, ni eso. Si Arbeloa, que por eso, que a lo mejor estábamos equivocados. Esos están ya para el negocio que decíais de la cantera en el Wallapop del Madrid para hacer negocio. Pues muy bien. Yo ya he llegado, ya tengo claro que esos ya no. Cuando decían, no, un medio centro organizador, se podía probar a pitar. No entiendo por qué Xabi Alonso no lo prueba. Pues no lo prueba porque no mejora lo que hay. O sea, es mejor, aunque no sea un centrocampista organizador en Güler que pitar a lo que se ve, eso está claro, o sea, es evidente, o sea, que yo eso sí que y el chaval de lateral derecho, pues 3/4 de lo mismo, o sea, es un jugador que no tiene nivel para la primera plantilla del Real Madrid. Bueno, pues a seguir trabajando y a buscar
a buscar a ver si recuperamos a Nico Paz, que parece que sí ha demostrado en el Como que tiene nivel para estar en el primer equipo del Real Madrid. Pero bueno, oye, hablando del partido del Benfica, fíjate si me he vuelto realista, One, que hasta hoy no tengo claro de que se pueda ganar al Benfica. Mira la poca confianza que me han hecho generar estos jugadores y el juego No de me estos digas jugadores. eso. Bueno, pero a ver, es que lo estamos diciendo. O sea, el Barça el otro día tiene problemas con el Oviedo, ¿no? Sí. El Madrid tiene problemas en casa con el Levante. Y gana, pero tiene problemas. O sea, es que ganar en Lisboa tampoco. A ver, es el favorito, tienes todo, te juegas, ellos no, lo que tú quieras. Pero claro, la motivación de tumbar al Madrid y poder dejar fuera, que yo creo que incluso perdiendo se podría meter, pero esa al Benfica en su campo, con su gente, es que no va a ser un partido fácil, es que eso lo tenemos claro. Si el Madrid está a su nivel, se lo va a llevar. Pero claro, tiene que estar a un nivel alto y tiene que estar a un nivel Villarreal en cuanto a aspecto defensivo, y más debería decir que en ofensivo casi por encima de lo que hizo en Villarreal, ¿no? Porque al final los goles de Villarreal fueron, bueno, en jugadas un poco raras, ¿no? Vinicius, que sí es verdad que no marca, pero genera mucho, y ahí genera, porque es un jugador que genera, y poco más. Bueno, es que es un partido... la verdad que la jornada de hoy para los futboleros es un espectáculo, ver todos esos a la vez, todos los cambios que va a poder haber, pero ciñéndonos en el Madrid y un Benfica que no está para nada a su mejor nivel. Pero claro, la motivación de ganar al Real Madrid siempre en tu campo, es un campo difícil, es un partido, no te voy a decir para estar preocupado, pero sí para estar muy, muy, muy ocupado. Atento. Claro, sí, pues os digo. No... Sí, yo me puse a llevar la plantilla del Benfica y tiene... No, pero digo que tiene 2 o 3 jugadores, que Antonio Silva, Otamendi, que tiene 37 años. O sea, cuando ha dicho Ciro, no me termino de fiar tal, digo, no me digas eso porque a mí, vamos, yo viendo la plantilla del Benfica, es verdad que, oye, que si no ganan están fuera. Pero si o sea, te hago solo una pero... pregunta, José, y por ahí mis dudas a veces. Que claro, si lo analizo con el partido del Villarreal, pues dices, no, joder, pues a mí eso, por ejemplo, me dio un grado de optimismo que no tenía después de, por ejemplo, del partido del Mónaco. Pero claro, la pregunta que yo te hago, ¿tiene mucho peor equipo el Benfica que el Mónaco? El Mónaco en el Bernabéu, el Mónaco en el Bernabéu llegó 16 veces. O sea, disparó a puerta 16 veces. Claro, hombre, si el equipo defensivamente es tan compacto como fue en el Villarreal, no tengo muchas dudas de que el Madrid por lo menos no le van a hacer goles. Y a partir de ahí, con el potencial ofensivo que tiene, lo normal es que meta un par de ellos y que gane el partido. Claro, mi duda es que ¿qué Madrid defensivamente vamos a ver? Si el del día del Mónaco o el del día del Villarreal. Y cuando hablo de defensivamente, hablo de todo el equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la manía de focalizar todo en los que juegan en la defensa. No. Es que el Madrid jugó muy bien defensivamente el otro día porque fue un equipo compacto y empezaron a defender desde arriba y después los centrocampistas y después ya los defensas. Claro, la duda que yo tengo es que Madrid vamos a ver el de Mónaco, que no fue un equipo compacto, o el del Villarreal, que sí fue un equipo compacto y que no le generó prácticamente ocasiones el Villarreal. No sé vosotros lo que pensáis, pero esa es la gran duda. Claro, evidentemente, cuando decía One, es candidato y favorito el Madrid, siempre es favorito. A ver, el del Villarreal sí, para mí sí, porque fue un equipo que no le hicieron prácticamente ocasiones de gol, pero claro, yo pienso en el partido de Champions del Mónaco, el Mónaco que está donde está y que es lo que es, octavo en la Liga Francesa, con problemas para entrar entre los 24 mejores en la Champions, y dices, joder, si el Mónaco nos hace 16 ocasiones, imagínate cuando venga el Bayern, aunque solo nos haga la mitad, teniendo lo que tiene arriba,
Pues vamos, ya puedes ir rezando novenas a San Antonio, porque te va a caer sí o sí. Entonces, ese es el tema. O sea, ¿dónde está? ¿Qué Madrid vamos a ver esta noche? ¿Qué Madrid? ¿El mismo de Villarreal? Bueno, vamos a esperar, ¿no? One, ¿qué Madrid se puede ver hoy? Hombre, yo Porque creo que va a claro, estar mucho el más planteamiento no va a ser muy diferente el del Benfica que el que hizo Marcelino con el Villarreal. ¿No? No, hombre, ¿O a soy ver, muy descaminado? incluso va a ser el Benfica un equipo quizá menos peligroso en ataque, aunque el Claro, Villarreal no tuvo pero su mejor día, más compacto. pero ordenado y va a ser Claro. difícil de pasar. El Madrid, yo creo, a ver, al final esto también va un poco cuando es el último partido de la fase, es una final. Claro, Una final, al ellos final es una están final jugando para además todos. meterse. Claro, todos están jugando todo. O sea, es muy difícil encontrar en estos partidos, salvo los que están ya descartados de abajo, Sí, alguien el que no se juegue Villarreal. nada. Sí, Villarreal, los tres últimos más o menos, ¿no? De 32, fíjate. O sea, que hay 27, 28 equipos que se juegan. Cuando es una final, ya sabes que te obliga a estar en modo final. En modo final es tú o yo. Entonces yo creo que va a estar mucho más cerca. Preveyendo, hay que prever, porque el fútbol nunca sabes si días malos tienes y momentos y temas puntuales, pero es verdad que cuando tú planteas este tipo de partidos es que los jugadores, la mentalidad es que ya no hay más, es que palmamos hoy, igual estamos fuera en el Madrid en este caso de los 8, ¿no? Bueno, que parece que no, pero bueno, esa eliminatoria además también te viene muy bien. Bueno, yo creo que va a estar mucho más cerca del de Villarreal. No espero un partido brillante, tirando más a... Si buscáramos algo, un adjetivo, lo veo más a lo eficaz que a lo brillante. Yo echo de menos eso, yo quiero que el Real Madrid juegue bien y que te diviertas con los partidos y que hagan con Paredes, y eso es lo que yo echo de menos, porque mira, el Benfica está a 10 puntos del Oporto, es el tercero de la Liga Portuguesa. Prefiero, para mí, todo lo que no sea ganar hoy, vamos, sería un desastre, que no lo creo, que yo sí que no creo que perdamos, pero yo echo de menos que el Madrid, como ha dicho Ciro, sea un equipo más fiable. O sea, es un equipo que no sabe lo que te vas a encontrar esta noche o el martes. Y eso, para mí, pasa, lo repito, por un equipo mucho más compacto, que es inevitable. Arriba hay que quitar un poco de artillería y defensa, centrocampista, porque es una lotería todos los partidos. Un Madrid que no es fiable, que no sabes lo que te va a encontrar esta noche. Pero claro, ahora bien, es el Mónaco, es el Benfica. Yo quiero verlo el día del Arsenal, el día del Bayern, y ahí sí que no me haré expectativas. Pero para tardes como la de esta noche... Vamos, Ciro, mira la plantilla del Benfica y dime sí. cuántos conoces. Pero si yo, a ver. Bueno, pero tiene un líder, ¿eh? Claro. Quiero decir, tienes un entrenador que tiene un líder. Yo creo que frente a un equipo de Mourinho, por mal que esté, es difícil hacer un partido brillante, porque él es un especialista en hacer peor al contrario. Es decir, es un entrenador que trabaja bien sobre las características del rival. Yo creo que habrá pensado mucho en el partido, se juega mucho, pero aunque se juegue mucho no va a lanzar a su equipo al ataque desbordado. Intentar hacer un partido largo y en el final, bueno, intentar aprovechar, si el Madrid no le ha hecho goles, intentar aprovechar su oportunidad. Por lo tanto, estoy más con One, espero un partido un poco ahí, que los dos entrenadores vayan a intentar definirlo por la vía de la eficacia, un poco trabado, un poco con precauciones, y que quizás se desborde un poco al final, en virtud de cómo vaya el marcador, ¿no? Pero no, y luego, bueno, pues la presencia de Mourinho siempre te condimenta la atmósfera, ¿no? Te inyecta un poco a sus jugadores, en fin. Eso yo creo que puede paliar un poco las deficiencias que tiene el Benfica, que son muchas, y de hecho, si el Benfica lo tiene casi en chino para poderse clasificar, ¿no? Porque debería ganar al Madrid y, bueno, y incluso esperar. Es decir, que es posible que incluso si el partido no es el final de la etapa de Mourinho en el Benfica, esté cerca, ¿no? Porque no ha funcionado, ha tenido muchas lesiones, llegó como una baza electoral de Rui Costa, que ahora es el presidente del club. Es cierto que se consensuó su figura entre todos los candidatos, pero bueno, si esto no ha funcionado, pues probablemente su etapa ahí esté cerca del final. Por eso yo espero un partido de apretón.
Bueno, por cierto, que ayer en COPE, claro, después de las declaraciones de uno y de otro y de la buena relación y la gran relación que siempre tuvieron, pues hubo su polémica en Más y su torno, menos. sí, un poquito recordando aquellas etapas de Mourinho. No sé si estáis de acuerdo en que a Arbeloa le ha marcado mucho con los que están siendo sus críticos ahora que ha llegado al primer equipo del Real Madrid. Yo creo que está pagando un poco con algunos medios de comunicación o con algunos periodistas ese recuerdo que se tiene de eso que dijo Arbeloa, ¿no? Uno di noi, ¿no? Ese gran apoyo que tuvo Mourinho en Álvaro Arbeloa de que bueno, fue un espartano más, ¿no? No sé si tenéis esa sensación, ¿no? De que a Arbeloa algunos lo han recibido de uñas por su cariño y su amistad y su cercanía con Mourinho. Sí, ya te digo que hay muchos periodistas que todavía se la tienen guardada de la época de jugador, de que fuese uno más de Mourinho y desde el primer día aquí se ve que hay muchos que no le tragan desde el primer día ni haber jugado el primer partido y Álvaro también los tiene fichados a todos, o sea, es un tío de medios, es un tío que consume mucho la prensa, que conoce a todo el mundo y si bien Xabi Alonso no se metía en muchos charcos y demás, yo creo que a Arbeloa sí le vamos a ver más de un desplante. Ya lo ha hecho, alguno ya ha hecho alguna cosa que otra cosa, pero Arbeloa, cuidado que no se corta, en rueda de prensa, no se corta. Y amigos tiene, pero no muchos. O sea, tiene amigos, yo creo que tiene más críticos que amigos. Sí, y algunos que están ahí esperando, ¿no? O sea, sí. que Sí, tampoco... bueno, a ver, Mourinho se fue, pero digamos, el mouriñismo, como le queramos llamar, se quedó entre nosotros, ¿no? Un entrenador que marca muchísimo más que otros que han ganado Champions, digamos, la temperatura emocional del Madrid, ¿no? Y yo creo que eso dejó, bueno, dejó rescoldos y que todavía los agitas un poco y se encienden, ¿no? Yo, de todas maneras, al margen de que eso marca la figura de Arbeloa, claramente, a mí personalmente me parece que sus primeras ruedas de prensa, más allá de elogiar a Vinicius y tal, cuando también habló del público, a mí me parece que no estuvo afortunado. Y creo que eso también es un entrenamiento que necesita como entrenador del primer equipo, ¿no? Más ruedas de prensa, más interactuación con la prensa. Quizá a mí en las primeras no me pareció muy atinado. Creo que alguna crítica también vino por eso. Yo también, o sea, yo lo pienso igual. Que haya cuentas pendientes, pues bueno, pues en esto del fútbol, ¿quién no las tiene, no? Te encuentras a veces un entrenador que dice, hace 10 años tú en tal cadena de radio dijiste que... Es decir, que aquí un poco en eso las tiene todo el mundo. Es un mundo, y no lo digo por onésimo que está aquí entre nosotros, pero es un mundo con bastante rencor, en mi opinión. One, ¿tú crees que...? El mundo de los entrenadores. Del fútbol. Del fútbol. El mundo del fútbol, los entrenadores. Y de la relación de medios de comunicación. Pero eso, claro, no, pero eso es todo pasa por... Yo creo que pasa por las dos partes, y lo estáis diciendo vosotros, que hay periodistas que se la tienen... Sí, también. La están esperando por... Formamos parte de ese mundo, pero por eso, personalmente no lo entiendo, porque al final lo que sí está claro es que Arbeloa... uno de los entrenadores, si le tienes que decir que más le ha marcado, es José Mourinho. Pero eso lo tenemos todos. Yo, por ejemplo, a mí, pues de entrenadores que he tenido muchos, a mí me marcó mucho Cruyff, Camacho, Maturana. Hay entrenadores que te marcan mucho. ¿Por qué? Por la idea que tienen, se parece a la tuya, a la que tú ves, cómo ves tú el fútbol, cómo, bueno, y te marcan. Luego siempre eres tú, pero tienes algo de ellos. Porque cuando te marca alguien siempre tienes algo de ellos. Entonces, en este caso, no tengo ninguna duda que tanto en lo personal como en lo profesional, Álvaro se ve uno de los reflejos, o el principal, va a ser Mourinho. Lo demás, sí estoy contigo, ya lo hemos dicho aquí, que al final la dimensión que tiene el Real Madrid, pues para las ruedas de prensa también hay que entrenarlas, hay que mejorarlas y en el inicio, bueno, pues son también te cuesta, ¿no? Y también eso, entre comillas, sin perder la naturalidad. Yo me encantó siempre no perder la naturalidad, pero eso también los entrenadores con
con el gabinete este de comunicación, ahora que en el fútbol que se ha metido, yo que sé, tienes de todo, tienes menos centrocampistas y defensas, tienes de todo. ¿Sabes? Tienes de todo. Entonces, se va trabajando, pero está clarísimo que el efecto Mourinho le guste más. A mí era un entrenador que, por ejemplo, en lo futbolístico no me llama la atención, pero en lo que generaba me gustaba Mourinho. Sí, que también se puede ser así. O sea, bueno, pues a mí tácticamente en lo futbolístico no te llamaba la atención. Pues quizá porque yo veo el fútbol de otra manera, veo el fútbol más de protagonismo, lo que ha dicho Orfeo es verdad, Mou es más de, aparte de los equipos que esté, es más de quitarle virtudes al rival que potenciar las suyas. Y yo lo veo de otra manera. Por ejemplo, decíamos que los entrenadores, es verdad, en un equipo, pero es diferente. Yo conozco entrenadores, o alguno, que en el Real Madrid jugaría con un centro del campo que no le han puesto nunca. Todo el equipo jugaría diferente. Ni mejor ni peor, ya veríamos, diferente. Entonces hay entrenadores que tienen su propuesta y esa propuesta, algún aspecto del rival, pero fomentas mucho lo tuyo. Casi todos los vídeos estos que dicen que no gustan al futbolista, sí gustan porque hablas de ti, de lo que tú quieres que mejores, o sea, más vídeos de tu mejora que del rival. Bueno, entonces es otra manera de afrontarlo. Sin embargo, y también como he tenido amigos comunes y gente que ha estado, y lo que yo veía que José desprendía con el trato a los jugadores, con lo que quería que pasara para el run-run, a mí ahí me gustaba, porque ahí ya él empezaba a no te voy a decir a ganar el partido, pero sí a condicionar cosas y a llevárselo un poco a su terreno. Y esos entrenadores... Yo lo veo con los ojos cerrados, ¿eh? Si por lo que sea lo de Arbeloa no fuese, que ojalá que sí, yo a Mourinho lo traía, vamos, con los ojos... Ciro, no sé tú, pero yo lo vi ayer entrar en rueda de prensa. Ciro traería a Ancelotti otra vez. Ese tío desprende un aura, todo el mundo le mira, como que entra ahí un semidios a la sala de prensa. Y además es un tío que une mucho. Y yo creo que a Madrid ahora le hace falta unidad. Le hace falta. Bueno, hay gente que dice que te separa también. O sea, no, se separa al que no vaya en tus intereses. Es decir, los intereses del Madrid ahora mismo es recuperar el liderazgo, que Madrid vuelva a ganar, que sea un equipo fiable. Y Mourinho es un tío que te une. El que se separa es porque es un eslabón que o bien que se cree más de lo que es, o bien que no quiere mucho a tu equipo. Porque ya, vamos, pero no, Mourinho, si yo me refería más... Quiere ganar. Que genera... yo creo que una de las cosas que consigue y logra como tío pasional que es y a lo mejor incluso rozando en algunos momentos el populismo y tal, es un tío que genera pasiones, o sea, es de amores y odios, pero dentro de su misma afición. Yo creo que mayoritariamente, contrariamente a lo que se ha vendido desde algunos medios de comunicación, en el Bernabéu eran más los que estaban con Mourinho que los que estaban contra Mourinho. O sea, eso de que dividió al madridismo, yo creo que fue una minoría las que no estaban, porque ¿cómo no vas a estar con un entrenador que si por algo destaca Mourinho, además de sus virtudes futbolísticas, es que es un entrenador que defiende al máximo hasta el fin de los tiempos al club. O sea, es un tío muy de club, ¿no? En eso sí que estamos de acuerdo también, ¿no? O sea, es muy de club, muy de que da la cara y saca el pecho por el club. O sea, no... Muy defiende ahora el Benfica. Claro, a muerte. El Madrid. O sea, claro. El Inter. Y si tiene que ir a la guerra, va a la guerra. Eso era lo que a mí me gustaba, ese tipo, esa competitividad también en todo, ser visceral controlado, ¿no? Un poco controlado, con algún, que no se ha equivocado a veces. Bueno, yo no sé, en eso a mí me gusta ese tipo de entrenador que transmite, que es capaz, que es capaz de ser líder. Luego te gustará la manera más de liderazgo, hay muchas maneras de liderar, ¿no? Pero de convencer y de tener a mucha gente a favor de obra dentro, en eso para mí era un
un especialista con los jugadores. Ya te digo que yo no le conocí mucho personalmente, no lo conozco personalmente, pero sí hemos tenido gente muy, muy allegada y es que lo transmite, si es que se ve desde fuera, que lo transmite, ¿no? Entonces, a mí hay una parte de Mourinho que me gustaba mucho y hay otra que yo lo veo de otra manera, no es nada más. One, digo Orfeo. Yo tuve la oportunidad de tratarlo cuando él llegó al Barça y yo en aquella época todavía vivía allí, viajaba con el equipo y he de deciros que a él lo trae Bobby Robson como ayudante y entonces el Barça no quería despedir a gente que había estado en el staff, estos segundos, terceros, y le obliga a Robson a asumir ayudantes y entonces es a él cuando le da la categoría de traductor, que eso fue un poco vejatorio con él. Sí. Y yo recuerdo los viajes en el avión, los que hemos viajado con equipos, pues el equipo va adelante, ¿no? Luego hay un blanco, digo en los charters de antes, ¿no? El equipo va adelante cuando viajaba la prensa, luego hay un blanco de butacas ahí y luego va pues, la prensa, ¿no? Detrás y algún aficionado suelto, ¿no? A él lo hacían viajar con la prensa. Es decir, lo echaban para atrás porque consideraban que no era parte del staff del equipo. Yeah. Entonces, ahí pues hizo relación más con algunos, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo cuando luego llega al Madrid, que ya viene de triunfar, de haber ganado la Champions con el Oporto, con el Inter, es decir, ya no es el Mourinho traductor. Los jugadores del Barça se mofaban de él y le llamaban el Chico Martini, por aquel anuncio, sí. ¿Os acordáis de Martini? Que salía un tío tal, con gafas de sol, le llamaban el Chico Martini, es decir, que fue un poco vejatorio para él. Pero él tenía el mismo carácter, es decir, no... Luego mucha gente me preguntó cuando vino al Madrid, digo, no creáis que este carácter le ha salido, se ha endiosado claro. porque ha ganado las Champions, ha triunfado en Inglaterra, no, era el mismo entonces, es decir, era absolutamente la misma persona. Yo, todo lo que dice One, estoy absolutamente de acuerdo, él sabe llegar muy bien psicológicamente al jugador, habla el lenguaje del jugador, sabe meterse dentro de esa atmósfera. Luego tiene, bueno, pues algo que le pone mucho a los jugadores, ¿no? Un poco esa fama de castigador, de tío que ha triunfado, ¿no? Atractivo, en fin. Tiene muchas cosas que en ese ambiente ahí dentro, pues también le conecta, ¿no? Le hace ser líder, le hace ser algo que muchos jugadores querrían ser. Yo creo que ahí él conecta, pero yo creo que su triunfo en el Madrid, más allá de eso dentro del vestuario, que también lo puede hacer en Lisboa, en Milán, otro sitio donde haya jugado, yo creo que su herencia en el Madrid tiene que ver con lo que significa para la afición. La afición del Madrid estaba machacada antes de la llegada de Mourinho, los aplausos del señor del bigote a Ronaldinho, en la era Rijkaard, los pasos de Guardiola por el Bernabéu, que parecía que hay una legión romana, el 2-6, es decir, la afición del Madrid estaba machacada por una era del Barça brutal. Y él llega y hace frente a eso y lo padece, porque acordaos que pierde 5-0 en el Camp Nou para empezar, pero acaba sacando de quicio a Guardiola, le acaba ganando una copa aquella en Valencia con el gol de Cristiano. La Liga de los Récords. Es decir, él acaba un poco rompiendo esa hegemonía que a la afición del Madrid la tenía moralmente machacada, ¿no? Y yo creo que esa es su gran contribución. Es cierto que no gana la Champions, que se le va a las nubes el penalti a Sergio Ramos, todo eso es cierto. Pero la del Dortmund que estuvo a punto. En mi opinión, su gran contribución para la afición es restituir el orgullo de los madridistas. Otra cosa es que yo creo que eso también tuvo efectos colaterales que no fueron buenos para la imagen del club y que llevaron un poco al extremo, un poco al Madrid. Pero él restituye el orgullo del Madrid en un momento que ese orgullo estaba bajo mínimos porque lo del Barça era, bueno, tremendo. Para mí, esa es su herencia en el Madrid, eso es lo que se recuerda. Yo comparto totalmente lo que ha dicho Orfeo, al 100% lo suscribo, pero además yo echo de menos a un entrenador también que como Mourinho no tenga miedo de decir cuáles son los problemas que adolecen al equipo en un momento. Es decir, cuando nosotros los periodistas hablamos, no, es que falta un centrocampista, no, pues no, es que las lesiones, tal. Mourinho se hubiese sentado en rueda de prensa y hubiese dicho, mira, aquí corren, pero corren mal, o esto o lo otro. Y eso nos ayudaría mucho a no fabular tanto a los periodistas, porque lo que nos llega a cuentagotas. No, es que los vídeos no les gustan mucho a los jugadores. Tal. Pocas cosas han llegado a cuentagotas desde la época de Xabi Alonso y lo que hay de Arbeloa ahora mismo. Pero con Mourinho comprenderíamos el diagnóstico del Real Madrid. ¿Qué le ocurre al Madrid? ¿Qué piezas faltan? ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué no somos un equipo fiable? Y eso es lo que a mí me gustaría
que Arbeloa, sin ser Mourinho, empiece a demostrar, oye, mira, nos pasa esto, veo que detectamos que no hay creación, tal, y no tanta alabanza a los jugadores, no, es que Bellingham, yo te digo que no corras tanto, no he visto, no, eso de tanto bailar el agua me gusta, pero tampoco nos pasemos, macho, eso es lo que yo digo. La verdad es que el tema de Mourinho, y ayer lo vimos, por ejemplo, en COPE, después miraré a ver en la SER si se habló y se debatió sobre el tema Mourinho. O sea, fue una etapa en la que se generaban constantemente amores y odios. O sea, gente además, normalmente que no era del Madrid, que estaba tremendamente preocupada por la imagen del Real Madrid, que yo siempre decía lo mismo. Digo, mira, de la imagen del Madrid que se preocupe el Madrid. Yo como periodista, ojalá estuviera Mourinho 40 años en el Real Madrid, pero como ojalá hubiera estado 20 años más Guardiola en otro estilo, pero eran tíos que llegaban a la rueda de prensa y decían cosas. Y te generaba, no un titular, te generaban 10 titulares cada vez que salían en una rueda de prensa. O sea, a mí lo que más me extrañaba de esa época, y veo que se repite ahora cuando vuelve a salir el tema Mourinho, es que ayer, por ejemplo, Roberto Morales en la COPE decía, no, es que fueron los 3 peores años periodísticamente hablando para mí. Y yo dije, es todo lo contrario. O sea, afortunadamente casi la mayoría de los que intervenimos ayer hablando de la era de Mourinho, periodísticamente todos le dimos un valor que nos dio durante esos años que fueron increíbles, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención antes y ahora que sigue manteniéndose ese mantra de que sí, pero ensució la imagen del Madrid. Sí, pero dejó incluso dejó el equipo quemado. Bueno, quedó muy quemado que al año siguiente fueron campeones de la Champions con Ancelotti. O sea, así de quemado. Porque era otro mantra que también se decía, no, se va del Inter y deja al Inter como lo deja. Se va del Oporto y deja al Oporto como lo deja. Se va del Chelsea y deja el Chelsea como lo deja. Pues mira, el Oporto siguió ganando ligas, evidentemente no ganó otra Champions, pero es que no la ganó ni en la etapa post-Mourinho, ni 20 años después sigue sin ganar ninguna Champions el Oporto. O sea, porque esa es la realidad. Pero siempre alrededor, ¿verdad, Orfeo? De Mourinho se ha generado es como ese aura. Sí. A ver, yo sí que creo, Siro, que llevó muchas posiciones a un extremo que quizás no era necesario, ¿no? Y que el dedo en el ojo, algunas actuaciones que forman parte del personaje. También te digo, Orfeo, que no se cuentan, o sea, estando pésimamente, es un desastre lo que hizo de meterle el dedo en el ojo. Lo que tampoco se cuenta, no, pero estamos con lo de el provocador y el provocado. Estamos un poco como el tema de Vinicius. O sea, estando muy mal hecho lo que hizo, porque fue de cobardía incluso lo que hizo. O sea, lo que no se contó nunca o no interesó contarse es que eso viene fruto de que Tito Vilanova, que en paz descanse, 3 minutos antes, que es cuando se monta la refriega, había insultado gravemente a jugadores del Real Madrid. O sea, pero eso se contó, pero no interesó que trascendiera mucho más. O sea, y ahora, 20 años después o 15 años después, todavía interesa menos que se cuente. Pero estando muy mal hecho, Mira, pero que también, que el malo no solo fue Mourinho, que es que hubo más malos en aquellas películas y en aquellos enfrentamientos. Porque parece que Guardiola, en otro estilo, más sofisticado, oye, también montó alguna que importante, ¿eh? Te voy a comentar Bueno, antes de decirlo, cuando habéis hablado tú has dicho estaba Guardiola en el Barça, es que ese momento va a ser irrepetible y no solo por Mourinho. Claro. Es que en el Barça estaba Guardiola, estaba Messi, pero estaban Xavi, Iniesta, en fin, estaba el mejor Barça, en mi opinión, de la historia. En el Madrid estaba Mourinho, pero estaba Cristiano, estaba Sergio Ramos, estaba Casillas, aunque luego acaban como acaban. Estaba Arbeloa, estaba Piqué en el Barça. Uno de los jugadores en los que más interés puso Mourinho por fichar y se llegó a convertir en una obsesión fue Modric. Correcto. Es decir, y estuvo pendiente del teléfono como un loco hasta que le confirmaron que había fichado. Bien, dicho esto, yo creo
yo sí que creo que hubo posiciones que llevó un poco al extremo Justo. y que en algún momento determinado, eso, pero no para la imagen del Madrid, para la imagen de cualquier club, pues crea, digamos, erosiona. Eso, para mí, yo en eso sí soy de esa opinión y alguna de ellas yo, como periodista, la critiqué. Pero mira, os voy a contar una anécdota, bueno, un comentario que hizo Mourinho cuando estaba negociando, cuando él está todavía en el Inter y ya está negociando con el Madrid para venirse. Él ve un partido del Barça con una persona de su confianza. Y viendo el partido del Barça, a esa persona de su confianza le dice, mira cómo juegan estos. Dice, esto solo se para poniendo una bomba. Como diciendo, aquí, aparte de jugar y tal, aquí hay que pegar un apretón, hay que utilizar, digamos, la atmósfera, hay que llevar emocionalmente al límite, pues en este caso a Guardiola. Es decir, él utilizó todo lo que forma parte del fútbol, no solo, digamos, un juego apretado en ese momento, sino un poco la atmósfera, las ruedas de prensa, las declaraciones. Él lo utilizó todo para crear un clima que acabó un poco moviéndole las piezas a Guardiola y llevándolo al límite y sacando de quicio. Es decir, ¿eso es ilegítimo? No, forma parte del fútbol. Hombre, no está bien meterle el dedo en el ojo, como decíamos a Tito Vilanova, y algunas otras Pero que cosas. eso viene fruto de una refriega. Él era consciente, sí, pero él era consciente de que tenía que llevar, digamos, las cosas al límite, ¿no? Bueno, cuando estás en el límite, pues hay veces que pisas del lado equivocado, ¿no? Pero bueno, el saldo de él yo creo que es el que he dicho. Creo que quizás le faltó algún objetivo en el ámbito europeo. El Madrid venía, acordaos, de no pasar de octavos no sé cuántos años y con él llega a semifinales, ¿no? Creo que es contra el Bayern, seguidos. Sí, 3 años seguidos. Sí. Es decir, que se queda a las puertas y, bueno, podríamos decir que recoge el fruto Ancelotti, ¿o no? O Ancelotti evidentemente también puso lo suyo. Lo mismo que el equipo de la séptima recoge el fruto del buen trabajo de Capello durante aquella gran temporada. Correcto. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay una herencia suya con cosas positivas y negativas, pero que el orgullo del Madrid restituido con él, lo que pasa que ya te digo, orgullo y a veces ira, ¿no? Y bueno, en eso tienes que encontrar la medida. Ahora, cuando tú fichas un personaje, un entrenador como Mourinho, fichas el paquete entero. Es decir, fichas al entrenador, al personaje, con sus aristas y con todo lo demás. Es decir, a mí ahora me parece que hay un entrenador que le vendría de perlas al Madrid y que nunca podremos fichar, ¿no? Que nunca se podrá fichar, que es Luis Enrique. Claro. Pero, ¿por qué? Porque me parece entrenador. Sí, nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas nunca. No, digo nunca por lo que significa para el Madrid, un poco anticristo del Madrid. Bueno, pero hay una leyenda aquí. Espera. Hay una leyenda. Entrenador de apretón y de correr. Sí, pero no cae tan mal en el Madrid Luis Enrique, ¿eh? A los que mandan el Madrid no cae tan mal. De hecho, ha tenido varias... Públicamente el Madrid hace poco felicitó al Paris Saint-Germain y a nuestro queridísimo Luis Enrique. Queridísimo, dijo. Sí. Y luego Luis Enrique también hace poco, el año pasado, en una entrevista, dijo... Creo que pero no hay fue una especie entrenador... de broma también. Bueno, entre pues dijo, broma y broma, la verdad no. Vale. Bueno, pero lo que quiero decir... Me encantaría, Sí, pero digo, quiero decir, si tú fichas a Luis Enrique, no le vas a limar las aristas. No, también fichas el paquete entero y sabes que va a tener sus líos. Es decir, pero bueno, que me bueno, parece también te digo, Orfeo va a tener los por mismos estilo líos. De juego y por apretón, ideal. A nivel periodístico va a tener los mismos líos y con la misma gente que los tuvo Mourinho. O sea, de eso no te quepa ninguna duda. Porque es verdad también que en el mundo del periodismo nos cuesta mirarnos el ombligo y nos cuesta que nos señalen con el dedo. Y eso Mourinho no perdonaba. O sea, no perdonaba. Y yo creo que puede ser uno de los problemas con los que se puede encontrar Arbeloa. Porque Arbeloa tampoco es de los que se muerda mucho la lengua. Y si hay algo en lo que esté en desacuerdo, yo creo que lo va a decir. Y de hecho ya lo ha dicho. En algunos momentos yo creo que no el tiro lo ha hecho desenfocado. Para mí, estoy con Orfeo y lo hemos comentado aquí. Yo lo he comentado de que en algunas ruedas de prensa no he visto al Arbeloa más acertado y más fluido. Pero no por el tema de los medios de comunicación, sino, pues no que sé, pues aunque después se ha dicho que parece que no ha influido
bueno, nos lo contaba el otro día Iñaki Aguirre Gaviria, que parece que Alonso no se sintió aludido con aquellas palabras después del partido del Albacete, de que si la preparación física, si no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, yo aquel día no entendí que implícitamente parecía, aunque él no lo quisiera hacer así, pues que era una crítica a Alonso y a la preparación física del equipo durante la etapa de Alonso. One, ¿tú cómo viviste la etapa de Mourinho en el Madrid y su relación ahí con los medios de comunicación? Bueno, pues es que yo como aficionado y como profesional era una etapa espectacular. Que aquello era un Madrid-Barça continuo, además era duelo de estilos en todo, en los entrenadores, en los equipos, en la prensa, tenía todo el mundo. Yo creo que yo no soy muy de escuchar ruedas de prensa de técnicos rivales o de cosas de estas, pero fíjate que en aquella época casi estabas pendiente, a ver qué ha dicho hoy, a ver que estabas un poco hasta diciendo, a ver cuándo, claro, como hablaban, quizá menos que ahora, ¿no? Pero hablaban, claro, esos equipos tienen ruedas de prensa continuamente porque tienen partido siempre. Fue una muy buena época. Para mí es verdad que hay, a ver, es que es lo que decimos, es que la perfección no existe y además debe ser hasta mala, ¿no? Siempre hay, claro, tiras por un lado, eso va mucho con la personalidad y todo lo que estáis hablando, pues de Luis Enrique, que yo no le veo en el Madrid, pero también el fútbol te enseña que no hay que decir nunca nada, no vaya a ser. Acuérdate las 3 cosas en este país que no puedes decir, en esta vida, esto de este agua no beber, este cura, no, bueno, todas esas cosas que hay que decir, ¿no? Entonces tampoco, pero yo creo es que es una época con gente con mucha personalidad. A mí me gusta la gente con personalidad. Hay veces que sabes que tienes que hablar sin decir nada, pero hay otras veces que te tienes que imponer porque por la defensa de tu equipo, ¿no? Y en eso Mourinho era muy bueno, muy bueno. Ahí estoy con Orfeo, que él sabía y además sabía que iba a pasar. Si esto fuera, hubiera ganado mucha pasta con las apuestas, porque él sabía lo que decía para que pasara, ¿no? No solo en el campo, sino fuera y en el momento oportuno y en el partido que sí, en el partido que no, bueno. Él tenía esos, y para la prensa yo estoy contigo, joder, es una bendición tener este tipo de entrenadores, te guste más o te guste menos lo que te digan, porque como tú dices, hay que estar preparado para que te digan también, ¿no? Si solo estás preparado a la prensa y al aficionado, claro. Porque te digo una cosa, claro, cuando se sentó a Casillas y dijo esa célebre rueda de prensa de Diego López, me gusta más Diego López, es simple, me gusta más, como le decía, oye, si Casillas ya está recuperado, ¿por qué no juega? Y él fue claro y dijo, es que me gusta más Diego López. Y a lo mejor otro entrenador hubiese dicho, no, pues es que no le veo mejor ahora físicamente, no, pero esa forma de hablar y al madridismo le dejas claro lo que piensa tu entrenador. Y yo que era de Casillas, yo era un niño ahí, vamos, era de Casillas a muerte, yo dije, hostia, pues a lo mejor tiene que jugar Diego López. Que por cierto, un dato... tú le pondrías verde a Mourinho porque no jugaba a Casillas, no lo cambies. No, yo era un chaval, claro, pero me acuerdo que me hizo... Estaba en la escuela. Me hizo querer al entrenador. Estaba en la escuela, tenía, pues, no sé, 14 años por ahí. Pero que es verdad que me hizo gustar, amar mucho Mourinho como entrenador, pues este tío me gusta como es. Por cierto, en Lisboa no ha salido el sol en 2 días y ahora está saliendo aquí un sol que parece esto es buena señal. No, bueno, no, porque luego a las 6 de la tarde empieza a llover. Pues os digo que es increíble el tiempo que hace aquí en... Oye, One, que sé que estabas preocupado. Sí, dime, Orfeo. No, solo como comentario. Me acuerdo que en esa época fui a un acto, a una mesa redonda, estas que nos convocan, y estaba con John Carlin. Sí, ¿no? John y Carlin. Luego, después del acto, pues estuve hablando con él. Porque le tiene una especial antipatía a... Estaba hirviente, ¿no? Y entonces le pregunté, tal, hostia, mira, esto de Mourinho, tal, los líos que hay, tal. Y él me dijo una cosa que me dije, pues me parece acertada, ¿no? Me dice, mira, Mourinho es un personaje irreverente, tal. Dice, lo que pasa que me dijo, lo enfocáis mal. Dice, en Inglaterra nos tomamos a Mourinho, nos lo tomamos como el personaje de una comedia, dijo. Y aquí en España os lo habéis tomado como el personaje de una tragedia. Y entonces os cabreáis por todo. Me dijo, como diciendo, sois vosotros los que tenéis que interpretar al personaje dentro de lo que es, ¿no? Dije, y lo claro, que pretende el personaje.
Claro, y lo que pretende el personaje. Dice, entonces, si te lo tomas como de una comedia, pues lo veas, te ríes y luego ves el partido y tal. Si te lo tomas como de una tragedia, pues sales cabreado todo el día. Dice, y los españoles con él, dice, os ha metido en su trampa, estáis cabreados todo el día, ¿no? Y eso me pareció también bastante acertado, ¿no? Porque en realidad él lo que buscaba, pues era eso, crear un clima para sacar el mejor objetivo, pero tampoco... Yo luego de una cosa que ha dicho One, en aquel tiempo pues tenía más relación con el médico del Madrid, con el recuperador físico, bueno, con gente que trabajaba dentro, ¿no? Y ellos siempre me contaron que era una de las mejores personas con las que habían trabajado puertas adentro. Es Eso decir, todo el mundo, incluso el jugadores. recuperador, Todo. el médico, el tal, dice, eso de que este tiene que jugar por tal, no, dice, con nosotros hemos trabajado cómodos con él. Eso también contrastaba un poco con la imagen que él puertas afuera desprendía. No, y pues, después, pero que eso pasa con muchos deportistas de élite, después su colaboración con obras sociales y tal, pero que eso no solo hace Mou, pero que es uno de ellos, de los que lo hace mucho, es Mou, que tiene muchas colaboraciones con obra social, de apoyar a gente con problemas, y eso es algo que no sale, ni él tampoco le da bombo y platillo, pero que también lo hace Mou y lo hace otra mucha gente. Y después lo que siempre hablan muy bien de él, son los jugadores, la mayoría de los jugadores y también la gente de la cantera, los chavales, independientemente de que hayan llegado a debutar con él en el primer equipo, pero siempre lo primero que te decían es que nos trataba igual a los canteranos que a las estrellas. Y eso, One, eso yo creo que sí que es algo muy sagrado para el jugador, ¿no? A mí me contaba una vez, lo puedo decir, Jokanovic, ¿no? Hablando de un entrenador que él tuvo en el Tenerife. Y me decía, yo le pregunté, digo, oye, ¿cómo es tal? ¿Y cómo es Irureta? ¿Cómo tal? Y entonces él me decía, de ese entrenador del Tenerife, dice, era muy bueno a nivel de entrenamientos, cada día era uno distinto, estabas deseando llegar a entrenar para ver qué había nuevo, o sea, disfrutabas entrenando. Dice, pero en cambio era muy falso. Dice, te decía una cosa hoy y mañana te decía la contraria, o te prometía una cosa hoy y el día del partido te decía que ibas a salir de titular hoy y el día del partido no salías ni de reserva y tal. Dice, y eso es algo que los jugadores lo llevamos muy, 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 muy mal. No sé si a ti te tengo que dejar, perdona. Sí, Orfeo. Que os tengo que dejar porque tengo que salir corriendo. Vale, bueno, chicos, Onésimo, adiós. que vaya muy José, bien. que posible alineación, por favor, haznos de enviado especial. Bueno, yo creo que la única duda está en Mastantuono o no Mastantuono, es decir, va a ser Courtois, Valverde, Asensio, Hausen, Carreras, centro del campo para Tchouaméni, que ya vuelve Tchouaméni, que no jugó en Villarreal por la acumulación de amarillas, y luego tendremos ahí a Bellingham, yo creo que Güler, y arriba Vinicius, Mbappé, y mi duda es si jugará Mastantuono o jugará Rodrigo. Esa es mi duda, no lo sé. Pero el resto yo creo que está clarísimo. Yo creo que va a ser Mastantuono. Te digo por qué. Porque igual necesitamos alguien con más capacidad de trabajo, aunque Rodrigo es de los que trabaja, de los tres de arriba, es el que siempre no escatima esfuerzos. Pero yo diría que Mastantuono te aporta un poco más en ese aspecto de presión, ¿no? Y contagia más a los que tiene alrededor. Por eso yo diría que Mastantuono. Y después lo de Asensio, que técnicamente no me gusta mucho, ¿eh? pero algo da. Sí, está jugando con la tibia. Hay que valorar lo que está haciendo este chaval, ¿eh? Porque se está jugando la temporada esta y a lo mejor una parte de la siguiente. O sea que hay que valorarlo, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias, José. Bueno, ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, Ciro. Nada, voy a hacer un par de cositas en defensa, tengo que escribir un par de cosas y redes sociales y demás, vídeos y cosillas, y luego ya me iré al campo pronto, que el partido aquí es a las 8, claro, aquí a una hora menor. Vale. Así que, claro, que esta mañana, Ciro, ayer me acosté a las 12, 12 y media. Te has levantado y cuando me dice, venga, a las 7:30. Ostras, ¿no? Ahí. Claro, una duchilla y tal, y digo, hostia, qué pronto. Y el partido a las 8. Así que bueno, a ver si hoy ganamos, que el Madrid, sobre todo lo que hemos hablado, que sea un equipo fiable. Yo tengo ganas de ver a un Madrid que sea lo que juega, que digo, no, el día del Benfica lo vas a ganar. Puedes perder el día del Bayern o el día del Arsenal, pero el día del Benfica lo vas a ganar.
y que sea un equipo reconocible, que ya Arbeloa está haciendo muchas cosas bien. Yo, la verdad que me está sorprendiendo. Al principio estaba un poco más reticente con él, pero me está sorprendiendo para bien. Y hoy el Madrid se juega mucho, pero el Benfica también, ¿eh? El Benfica, si gana y se da alguna de estos resultados, puede clasificarse. Y Mourinho tiene pie y medio fuera porque está a 10 puntos del Oporto. Así que es un partido importante. Y al Madrid económicamente le daría mucho meterse en el top 8 y luego también para el calendario. Así que es un partido más importante de lo que parece. O sea, hay que ganar sí o sí. Ajá. Vale, pues nada, que José, Bueno. que muchas gracias. Que oye, la Venga, vi Sirio, bien, gracias. ¿no? Porque buena cobertura Sí. de internet. Pues me ha sorprendido porque llevo aquí unos días que va como el culo el internet, pero tú sabes lo que es. Bueno, mira, te lo voy a enseñar el apartamento. Es un apartamento aquí está a 10 minutos del estadio y va regulinchi el wifi, va regulinchi, pero hoy va perfecto, la verdad. Y ahí estoy con varios compañeros que estarán por ahí trabajando, Ajá. pero está muy bien, el pisito está muy bien. ¿Y qué Ahí tenéis? tenemos ¿Una varios habitación para cada ahí. uno? Sí, una habitación para cada uno. Y no, está muy bien. Lo mejor es que está a 10 minutos del estadio. O sea que en un momento nos plantamos ahí luego. Y en el estadio la 10ª, donde ganamos la 10ª Copa de Europa. Pero la verdad que el tiempo aquí en Lisboa ha sido, un día, de repente ves sol, ahora mira, ahora va a llover. Ahora en un momento se va a poner a llover ahí. Así que un poco, vale. No sé. Pero allí en Madrid está nevando ahora, ¿no? Ha caído una nevada. Bueno, aquí ha estado hasta hace media hora, ha estado nevando, pero como si no hubiera un mañana. Y está ya cuajado mucho. Es que ha caído una nevada. Hombre, no es como. Bueno, a lo mejor sí, porque me han dicho que por algunos sitios no se puede circular. O sea, que a la altura casi de la Filomena. O sea, lo que pasa es que la Filomena duró más el tiempo de nevada y yo creo que cayó más nieve. Pero bueno, tengo que salir. No salgas. Pero lo no tengo salgas aquí. mucho, Aquí está todo cuajado. Lo hemos enseñado antes. ¿No estabas tú cuando hemos enseñado No, la al foto? principio no. A ver No, si la foto roto. Y eso era a las 9 y aún así he estado nevando hasta las 10:30. O sea que todavía ha cuajado más. No sé, bueno. Pues no salgas mucho, no salgas mucho. Bueno, nada, que un abrazo fuerte, ¿vale? Venga, abrazo, Siro. Chao, un abrazo.